no quiero que piensen que yo estoy haciendo esto nada más por atención. Simplemente buscabas igualdad. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Nunca nos pagó, jamás, nada, cero. Okay. Creo que simplemente me di cuenta que era un ambiente un poco tóxico y que ya no quería que arruine mi salud mental. Oigan, ¿podemos parar de hablar de bikinis, por favor? Bueno, fue una conversación heavy, fue una conversación que duró toda la tarde del 2 de enero, que tenía que borrar mi cuenta de TikTok o ya no éramos amigos. ¿Para qué? Para quedarme en un grupo donde nadie me aprecia y nadie me valora. Él preguntó, ¿es que estás enamorada de mí? Y yo le dije muy claro, N-O. Yo no estoy mentalmente inestable, no estoy mentalmente enferma. Pero parece que se está volviendo más loca cada día. Me llamo loca. Fue fuerte, ¿eh? No sé si la traducción... Me llamo loca. No, me llamo loca, me llamo insane. Hey, ¿qué pasa, bros? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos la primera entrevista del 2024 y qué mejor que tener a una invitadaza de honor, que es la tercera vez que viene por acá. Ustedes ya la conocen. Isabel Urdaneta, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, estoy muy bien. Gracias, Aldo, por preguntar y quiero desearles a todos un feliz año. Y, ¿cómo estás tú, Aldo? Me encuentro muy bien con toda la actitud, pero han sido días pesados, pero pues bueno, vamos a iniciar el año con toda la actitud. Seguramente los que están entrando a este video, pues es porque están enterados o enteradas de una situación que ha sucedido con todo este tema ¿Puedo decir nombres? Vamos a empezar con eso. ¿Puedo ir diciendo nombres, Isa, o vamos a evitar nombres? Tú dime. Tú lo decides. Hasta ahora, para protegerla, por si acaso no quiere hablar, el nombre que he estado utilizando es el nombre de Sofía. Ok, justamente tenemos este tema de las ARMY de Aidan Gallagher, de las mods, de todo este rollo, de todas las seguidoras, de todo el fandom, ¿no? que tiene Aidan Gallagher, que tú eres una mod justamente con él. Pero pues bueno, ha habido estas situaciones que han dado diferencias, pero que bueno, ahorita justamente es lo que vamos a ir aclarando a lo largo de esta entrevista. Pero pues bueno, yo he visto que han tirado macizo, Isa, y que pues no la has pasado muy bien estos días. ¿Nos pudieras contar inicialmente cómo ha pasado estos días? ¿Has podido dormir? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, por favor. Sí, claro. Bueno, el contexto como tal te lo cuento un poco más adelante en el video. Específicamente cómo me he sentido, no quiero decir que me he sentido mal ni que la he pasado mal este año. Energía positiva, todo va a seguir bien. Esperemos que esto se calme y que esto se arregle pronto. Sí te voy a decir que he estado estresada, que he estado durmiendo muy poco pensando en esta situación y cómo resolver y qué pasos tomar, porque no quiero arruinarla más, pero tampoco quiero que esto salga de control y que se sigan expandiendo los rumores y las mentiras sobre mí o sobre las otras personas involucradas. Ok, totalmente. Entonces, ciertamente sí dirías que emocionalmente e incluso pues personalmente en tu vida diaria, incluso hasta, no sé si con tu familia, ¿te está afectando toda esta situación? Bueno, sí quiero decir que ahorita son las vacaciones de invierno, así que no tengo escuela, no me está afectando escolarmente hablando, tranquilos, y con mi familia, ellos también, esto no me está impidiendo de continuar con mi día a día. Eso sí me está preocupando que llegue a hacerse más grande que lo que ya está. Que es porque accedí a hacer esta entrevista, porque de verdad no quiero evitar que se propaguen las mentiras. Totalmente, ¿no? Y te agradezco muchísimo y quiero aquí hacer esta aclaración porque yo también en cuanto dije de que pues se iba a hacer esta entrevista fue como de, no, es que nada más le entras a la polémica por y yo como de, ok, ciertamente me siento algo involucrado porque pues contigo y con esa otra persona que vamos a estar llamando Sofía, quedamos en la entrevista, pues bueno, tuve el placer de entrevistarlas a ambas. Y la verdad, pues me llevó muy bien con ambas y fue como que ver esta situación fue de wow. Y luego ver, o sea, la malinformación como dices, ¿no? O sea, justamente esta parte de que se empieza a crear el chisme es como, aguanten, no. ¿Qué están haciendo? Esto es un caos totalmente. Y específicamente por eso no vamos... O sea, gracias por preguntar, prefiero no decir su nombre solamente por si acaso y así no hablar y por si acaso quiero proteger su nombre lo más posible. Yo nunca la nombré a mis redes sociales porque no quise jamás que le tiraran hate, y si pudiera retraer, o sea, ¿cómo decir?
si pudiera clarificar algunos si pudiera clarificar algunas cosas que la gente cambió, palabras que no salieron de mi boca, pero que la gente está especulando y que está usando para tirar hate así a la nada. Y por eso prefiero que no digamos nombres de nadie que no sea público. El nombre de Aidan Gallagher es otra cosa, porque él ya es una celebridad, ya es alguien público, pero todas las otras mods y todas las otras chicas prefiero no nombrarlas. Ok, me parece perfecto. Entonces, ahora sí que si vas saliendo sobre el contexto y las historias que nos vayas contando, igual otros nombres, igual tú les pones algún nombrecito y pues seguramente, como lo había comentado, si están en esta entrevista es porque tienen más o menos el contexto, entonces pues ya van a ir sabiendo, se refiere a esta persona, se refiere a esta otra, justamente como dices, pues para respetar esta parte de la integridad, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo vamos haciéndole con esto, Isa? Tú dime, ¿quieres ir como en tipo línea del tiempo para que vayas contando cómo fue sucediendo toda esta situación desde tiempos atrás, desde antes que fueras mod de Aidan Gallagher, desde que lo conociste? ¿Cómo ves? ¿Te parece ir como desde el inicio? O es más, si quieres hasta contarme desde cuando naciste, como veas. No, ya estaba muy lejos, ya te tendría que resolver 20 años y ya. Totalmente. Bueno, que afortunadamente tenemos ahí ya las otras 2 entrevistas que nos respaldan, ¿no? Por si quieren conocerte un poquito más, ahí ya me voy a aventar el spam por ahí arribita, les va a estar saliendo la tarjeta de las otras entrevistas, pues para que vayan a conocerte, porque pues esta entrevista está siendo un poco distinta a lo que normalmente hago, pero aún así la vamos a pasar excelente. Ahora sí, entonces sería, yo creo, el primer punto, ¿cuándo lo conociste, no? ¿Cuándo conociste a Aidan Gallagher? Oh, perfecto. Aidan Gallagher, yo me enteré de la existencia de Aidan Gallagher cuando vi la serie The Umbrella Academy. Tenía 15, era 2019 y vi la serie en Netflix y me encantó como a muchas personas porque es una muy buena serie que les recomiendo todavía. Y bueno, me gustó mucho su personaje, entonces lo empecé a seguir en Instagram y una vez que lo empecé a seguir me empezó empecé a admirar mucho su trabajo sobre el medio ambiente. Él es un embajador de la ONU y claro, eso yo admiraba. O sea, a mí me encanta hablar del medio ambiente y siempre me ha gustado proteger a los animales y todas esas cuestiones. Y con él, viendo su cuenta de Instagram, aprendí mucho y admiraba mucho eso. Totalmente, ¿sí? Esta historia empieza cuando al final de 2019 yo veo que le están tirando mucho hate. O sea, en las redes sociales, en Twitter, y esto creo que lo mencioné en tu video pasado, si quieren un poquito más de información sobre eso, le empiezan a tirar hate, y entonces yo, como niña de 15 años, que tenía mucho tiempo que perder, ¿sabes? Tenía 15, no puedo trabajar, ¿a dónde voy a salir a los 15, ¿sabes? Tenía tiempo que perder. En ese tiempo ya, perdón, ya vivías también en Canadá, ¿no? Ya estabas radicando allá. Sí. Ok, correctísimo. Y bueno, empiezo yo una cuenta de Instagram llamada No Hate My Ass, donde empiezo a defenderlo, porque era mi celebridad favorita y de verdad que no me parecía justo que le tiraran hate, así que empecé a defenderlo. Yo jamás lo tagué en mis posts, yo jamás le escribí, yo lo que quería no era su atención, sino que quería ayudar lo más que podía a aclarar su nombre, a aclarar chismes, a reportar gente que le hacía memes, a pelear con uno de sus haters, porque otra vez tenía tiempo que perder. En ese entonces tenía mucha menos tarea y whatever. Y también quiero resaltar, en ningún momento esta cuenta se metió con mi vida privada. Yo igual seguía teniendo mis amigos, yo igual seguía teniendo muchas buenas notas, yo en ese entonces estaba haciendo mi curso de manejo y estaba haciendo un curso para ser, ¿cómo se llama? Animadora de campo. Sí, en ese tiempo estaba haciendo un curso para ser animadora de campamento. Yo vivía mi vida y hacía esto en mi tiempo libre. O sea, cuando estaba en el autobús, en la noche cuando no podía dormir, ahí cuando estaba aburrida en las pausas por aburrimiento, nada más. Sí, o sea, realmente decías, pues bueno, no lo veo mal, tengo el tiempo, vamos a hacerlo, ¿no? Y tengo la disposición sobre todo. Y era una cuestión de que si tenía algo más importante que hacer, yo apagaba el teléfono y ya, jamás que esto no se volvió no, nada que ver. Sí, no era como de esto es lo único que voy a hacer en mi vida, ¿no? Prácticamente, no, de esto lo defiendo a pico y espada, ¿no? Ok. Nada que ver. Llega un año más tarde, llegamos a octubre de 2020. Sí. La verdad es que pausa. Regreso.
avanza un poco el tiempo y llegamos a enero de 2020. ¿Sí? Sí, enero de 2020. Hace 3, espera, oh no, hace 4, ¿no? Hace 4 años. ¡Ah! Hace 4, no, Hace 4, wow. 21, 22, 23. ¡Ah! Hace 4 años, sí. Ok, hace Wow, cuatro ok, años. sí. Hace 4 años, en enero de 2020, te puedo decir la fecha exacta, fue el 13 de enero de 2020, que por Ok. primera vez él me escribió, me dijo gracias. Así, yo jamás había escrito nada, él encontró mi cuenta y me escribió gracias. Y él ya antes le había dado like a alguno de mis posts, creo que comentó 1 o 2 veces, pero jamás había escrito. Y yo como fan ya para 2020 tenía 16, fan de 16 años que, wow, mi ídolo me escribió, yo me volví loca, como que yo, no sé, no sabía ni cómo actuar, como fue de la nada, me escribió de la Claro, nada. sí, te quedaste en shock totalmente. Sí, claramente, me quedé en shock. Ok. Um, y, Perdón, aquí quiero hacer dos preguntitas antes de seguir continuando con esas. La ok. primera, ¿recuerdas más o menos como para medir este crecimiento que ha tenido con los años Aidan de ese entonces para acá, que son 4 años? Más o menos como cuántos seguidores tenía, por ejemplo, en Instagram. Creo que 5.5M a 6M, algo así. Oh, no, ¿sabes qué? Menos, Menos. porque esto fue durante la justo después de la primera temporada. ¿Sabes qué? Creo que te puedo decir exactamente cuánto, ya va. Ok, yo también, yo No estoy sé, buscando ponle, cuántos tiene ahorita justamente como para hacer esta comparativa porque no sabía sí, bien sí. la cantidad. Ahorita tiene seis Yo punto seis creo, millones. sí, pero ponle como que tenía 2 millones menos, Ok, porque ha crecido de como 1 millón a cada temporada. Y han habido dos desde entonces. Así que perfecto. ponte que tenía como 4.5 a 5M, Ok, creo. No correcto. estoy segura. Sí, sí, sí. Eso te lo preguntaba como para tener este contexto de cuánto ha sido su crecimiento en redes, porque pues más adelante vamos a ir viendo todo este show. Y la segunda pregunta que te había comentado, bueno, más bien que tengo, sería, en ese entonces tú eras, supongo, como de las cuentas, no sé si le pudiera decir fan, pero pues mínimo de apoyo a él, de las que tenían más seguidores, o simplemente eras como una cuenta con los seguidores normales para ese tipo de cuentas. Um, yo creo que para ese entonces tenía como 1,000 seguidores, que no es algo wow, pero tampoco es nada, porque Claro. también me tiraba mucho hate por esto, yo nada más lo ignoraba. Yo creo que las cuentas que tenían más seguidores eran las cuentas que hacían edits sobre él y posts sobre él, lo que yo no hacía. Yo jamás hablé de su apariencia física, yo jamás hice edits, yo jamás publiqué fotos de ellos nada más porque, oigan, miran a Aidan. No, yo nada más hablaba de los dramas. Si no había dramas, yo no estaba ahí. Ok. Y Tú cuando hablabas algo como pasa, de los hechos, pudiera ser como más de sus acciones como tal, no tanto como de él, exacto, de físicamente, vaya. Ok. exacto. Tampoco era más, no sé cómo llamarme, era como a self-proclaimed police, ¿sabes? Ah, yes. I don't understand your comment. No, o sea, como me recomiendo que, o sea, que me consideraba fan, pero no fan suficiente para estar ahí. Me consideraba fan, pero no le daba suficiente atención a esta cuenta que te decía para yo llegar a los 10,000, 20,000 seguidores. Ok, sería. Ok, creo que si entiendo el punto, sería como que no lo hacías como de, vamos a ir obteniendo más y le voy a meter más, O más. sea, No, lo estoy subiendo, lo subo con gusto y no es como que me voy a volver loca por subir el contenido, sino simplemente lo voy a no, ir sacando conforme me nazca, literalmente, ¿no? exacto, Ok, porque otra vez nunca fue mi intención ni llamar su atención ni obtener fama. Fue simplemente hablar de mi opinión y me la pasaba más hablando por privado con los haters que publicando cosas. ok, correcto. Entonces, continuamos. Estábamos en 13 de enero del 2020. Ujú. Entonces él me responde, empezamos a hablar, nos volvimos más o menos amigos. No voy a decir que éramos best friends, pero sí teníamos um, una cierta Comunicación asertiva, amistad. pudiera ser. Comunicación, sí, Ok, exactamente. Pasa el tiempo, yo sigo haciendo mis cosas, él sigue escribiéndome de vez en cuando. Yo intento no ser no quería arruinarlo, no quería
no quería ser esa fan obsesiva que no, nada que ver. Así que nunca intentaba no molestarlo, no escribirle, jamás lo tagué en nada, no lo mencionaba en nada, no me esperaba el que él viera mis posts, si lo veía bien, si no, no, yo continué con mi vida. En eso empieza la pandemia y ahora es peor, porque no hay escuela, sino que hay cursos en línea, no puedo salir porque todo está cerrado, no podemos trabajar porque todo está cerrado, no tenemos nada que hacer porque no podemos ver a nadie, entonces tenía más tiempo que meterla a esta cuenta. Claro. Y aquí, perdón, ¿tenías nada más esa cuenta o también tenías tu cuenta personal? O sea, ¿tenías las dos o nada más era como la cuenta como de apoyo, por así decirlo? Tenía una cuenta personal, pero yo seguía siendo anónima. Jamás mencioné mi nombre, ni dije que, oigan, síganme mi personal, nada que ver. Yo quería ser anónima. Ok, perfectísimo, más que claro. Así que mi cuenta personal, yo igual, por ejemplo, ya yo hacía TikToks, pero hacía TikToks sobre mi vida, sobre mi persona, sobre mis amigos, pero me seguía la gente de mi escuela, ¿sabes? Como que iba creciendo aquí en Montreal. Claro, sí, tu círculo social pero físico, o sea, real, por así decirlo, no el digital en este caso. Exacto, Claro. y en Instagram también. Yo publicaba a veces, publicaba videos y fotos de mis viajes y de mi vida y de mis amigos. Y me encantaba publicar cosas y me encantaba hacer videos en TikTok como también en Instagram publicarlos. Y también hice algunos videos de YouTube. Todo eso me gustaba mucho. Pero jamás intenté relacionarlos porque no quería, pues no sé, nunca me nació que la gente de mi vida privada sepa eso o viceversa, o que la gente, o que los haters me empiecen a seguir y a mandar comentarios negativos en mis videos sobre yo y mis amigos y mi familia. Ok, ¿Entiendes? totalmente. Sí, sí, Y sí, que jamás, totalmente. jamás lo relacioné. Y en eso que sigue la pandemia, siguen las cosas, yo sigo publicando de vez en cuando, sigo con mi vida privada, y en eso llega octubre de 2020 y 2020, sí. Octubre de 2020, sí. Avanzamos un poquito. Sí, 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 ahí vamos, paso a paso, ya casi llegamos 2024. Él me pide ser su mod. Un Ok, poco de contexto. Los mods son gente que que ayudaban a Edan con su Discord y con su Patreon que creó durante la pandemia. El Patreon es algo donde sus fans pagaban, creo que como $20 para tener unas fotos que nada más le mandaba a la gente de Patreon y para acceder a una chat Discord donde hablaban con él y con las mods. Y las ok, mods, su trabajo era responder a las preguntas de las fans, darse cuenta si había algún drama, si las fans se peleaban, resolver problemas, tanto tecnológicos, problemas tanto de tecnología como problemas entre las fans. ok. Era sobre todo estar presente, responder a comentarios, estar pendiente de que no pase nada en el fandom, que avisarle a Aidan como que, oigan, esta persona está diciendo esto sobre ti y esas cosas. Ok, ok, más que claro, totalmente. Entonces aquí nada más podían acceder al Discord las personas que pagaban el Patreon. Ujú. Ok, correcto. Y las mods. Ok, sí, 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 totalmente. Pero obviamente ustedes no pagaban. ¿O Sí, sí? pagaban, sí, nos hizo pagar el Patreon más chiquito porque había niveles, nos hizo pagar el Patreon más bajo, que en el que entonces era $6, creo que ahora es como 8 canadiense. Ok, correcto. Correctísimo, correctísimo. Sí, porque supongo que tiene un enlace en el sentido de que para poder acceder a Discord justamente tienes que estar en el Patreon, ¿no? Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Ok, Exacto. perfecto. Y para poder tener Patreon tienes que pagar algo. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, así que me pidió ser mod, me dijo específicamente que necesitaba una mod que hablara español y porque la mayoría de su fandom era hispano y ninguna de sus mods hablaba español. La mayoría de sus mods eran niñas adolescentes de Estados Unidos o de Europa, Ok, más nadie. correcto. Entonces cuando me lo pidió, no necesito decirlo dos veces. Él me pidió, ¿quieres ser mod? Y yo, sí, sí, soy voluntaria, claro que sí. Nunca me lo esperaba, jamás lo pedí, jamás, no mostré mucho interés porque no pensaba que me elegiría, Ok. pero cuando me lo pidió, de inmediato dije que sí.
Claro, me lo imagino así como si fuera un meme como que él apenas como de, oye, bueno, ¿quieres ser miembro? Y apenas como estirando la mano y tú, sí, claro que sí, muchísimas gracias, sí, 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 yo encantada, ¿no? Así, luego, luego. Exacto, desde el principio yo me vi muy agradecida y se lo dije que gracias por la confianza, que no te voy a decepcionar, que yo haré todo lo posible para hacer un buen trabajo y no te voy a mentir, o sea, enseguida el proceso fue así, enseguida me puso en el Discord, en el Patreon, en el grupo privado de Discord de las mods y en el grupo privado de Instagram de las mods. Ok. Me puso en todo y no te voy a mentir, desde un principio fueron todas muy lindas y cariñosas conmigo. No hay nada malo que decir sobre ellas hasta este punto, siempre fueron muy lindas. La mayoría eran jóvenes, eran de como 15 a 18, 19 años. Justamente eso te iba a preguntar, que cuál era su edad y aparte cuántas personas eran, cuántas mods eran en ese momento. No estoy muy segura, pero siempre hemos sido alrededor de 10 a 13 mods. Ok. No sé cuánto éramos exactamente cuando yo entré, pero siempre ha habido ese número, 10 a 13. Ok, perfectísimo. Incluyendo la gente se va una y reemplaza a la otra y, o sea, van rotando con el tiempo, ¿no? Así como ahorita lo vamos a ir notando la evolución que nos vas contando. Sí. Así como ahorita salgo yo, van a meter a alguien nuevo. Bueno. Ok. Déjalo para chisme para al final del video, va a entender. No, lo vamos a poner al inicio y van a hacer, oh, ¿qué? Y si hablemos de las cosas que hacía, pues no era nada del otro mundo, no era nada muy difícil. Siempre fue un placer para mí hacerlo, siempre fue un trabajo que era un honor tener ese trabajo y eran cosas como te dije, estar pendientes del fandom, responder a las fans, estar presente en el chat, estar presente en nuestro grupo privado, estar siempre pendiente de lo que está pasando en el fandom. Ese era mi trabajo principal. Además de que yo todavía tenía la cuenta No Hit My Ass. Ok, totalmente. Y supongo justamente de esta parte de enero a octubre tu cuenta creció significativamente o no tanto en la que era como pues para apoyo de Aidan. No tanto, porque él me presentó él me presentó con mi nombre real y la gente me encontró enseguida. Ok. Él presentó como que, oigan, esta es Isabel, esta va a ser la nueva Amor, y enseguida muchas me encontraron. Yo pasé creo que de como 600 seguidores a 1000 en ese término de los primeros 2 meses de estar trabajando ahí. Ok, perfectísimo. Sí, así que sí, muy agradecida por todo el apoyo de las fans. Muchas me escribían, era muy divertido hablar con ellas en el chat, como los live de YouTube. Siempre me metía y le daba comentarios y hablaba con las fans en el live en vivo. Muy divertido hablar con ellas, siempre me gustó mi trabajo. Ahora, ¿hasta cuándo lo recorremos? Yo sé que he hablado por mucho tiempo, estoy seguro que Aldo lo va a editar para que sea un poco más corto, pero esta fue nada más el backstory. Claro, este es el... totalmente. Sí. Oye, ¿no escuchas como que va pasando una policía fuera de mi casa? Uh-huh. Sí. Es muy gracioso porque está pasando una al frente mío. No me digas, ¿en serio? En serio, acabo de pasar, hasta tengo la autopista al frente y acabo de verla. Empezando bien el 2024, ¿no? Ok, qué timing. Bueno, de mi parte ya pasó, ¿contigo también ya pasó? Sí, ya se fue. Perfecto, entonces podemos continuar, ¿no? Y es que nos asustaron a los dos, dijimos, espera, ¿qué? A lo mejor ya nos mandaron a la policía, no te creas. No, pero la mía está muy lejos porque está como un bosque y después está la autopista. Pero como es invierno, los árboles no tienen hojas y puedo ver a través. ¡Órale! Ok. Oye, los policías se supone que te están checando, por así decir, y tú estás checando a los policías, ya te vi ahí. No, literal, hay uno que se esconde ahí entre los árboles y yo lo veo y cuando la gente pasa muy rápido sale. Ok. Es toda una cosa. Wow, ok. Perfecto, entonces ya tenemos background de todo lo que sucedió. Sí, ese background. Oye, me la aventé muy, muy inglés y ni supe ni qué dije. Sí, ¿no? Lo dije bien. Pero ¿cómo lo dijiste muy bien? ¿Cómo se diría en español? Sería el trasfondo, sería la palabra. Yo creo que sería la más indicada. Okay. Sí, porque, o sea, si tú lo traduces, según yo, nada más es fondo. Pero, pues, como para decir cuando te hablas de una historia atrás de, sería como el trasfondo. Exacto, sí, y paréntesis. Échale. Paréntesis para los que no han visto los videos de antes, les prometo y les juro que no soy una de esas white Mexicans que se cree que ya no va a dejar su español atrás.
Solo que yo nada más viví 6 años en Latinoamérica y he vivido más de 13 años en Canadá, así que me siento mejor con el francés y el inglés que con el español, pero igual lo practico con mi mamá y mi papá. Así que por eso me puedo comunicar en español sin problema y les puedo entender y les voy a escribir en español, pero si hago errores de gramática o si digo algo que tal vez no es gramáticamente correcto, me disculpo. No, al contrario, no es por nada, pero, o sea, en ese sentido sí te admiro porque, bueno, aquí haciendo ahora yo el paréntesis, ¿no? Cuando estábamos estos días platicando mucho por WhatsApp y luego que te mandaba audios, te los mandaba, o sea, yo así como a cualquier persona de mis amigos, ¿no? O sea, muy de confianza, incluso con palabras que a lo mejor, no sé, a lo mejor si las buscas en un diccionario en español no las vas a encontrar, ¿no? Y ya cuando te mandaba el audio decía, no, pero es que, o sea, Isa como tal su idioma, ay, se me fue la palabra, o sea, su idioma principal, por así decir, no es el español, o sea, No. sí lo sabes, pero no es el principal. Y dije, no, a ver si sí me entendió toda la idea, pero sí me las captaba las ideas, ¿no? Supongo, totalmente. Sí, no hay problema, no hay problema. Y justamente, si estás haciendo una entrevista en español, obviamente que las captas todas. Exacto. No, la verdad es que gracias por recordarme eso, porque justamente les puedo agradecer parte de eso a las fans de Edan, porque por mantenerme yo hablando con ellas siempre, hablando con ellas en Discord, hablando con ellas por Instagram, por YouTube, pude practicar mi español, aprender un poco, aprender. Okay. Hay muchas palabras y muchas expresiones que ellos usan que me estoy enterando, ¿sabes? Y gracias por eso. Gracias. Te sirvió, así como unos dicen, no, pues yo escucho música en inglés o bueno, en otro idioma que no sé, o yo veo películas en tal idioma, contigo fue estar platicando con las fans, algo diferente, pero funcional. Ok, entonces, eso fue cómo lo conociste, cómo te hiciste mood, ¿qué sería lo que viene después? La primera vez que a lo mejor ya apareces en un Patreon, pues, en un directo, vaya, o qué sería lo que seguiría de ahí? De ahí, con saber eso, para la gente que no sabía, empieza realmente la polémica. Porque yo, el 31 de diciembre de 2023, subí un video hablando de un evento que pasó en diciembre de 2020, al final de este año que te acabo de resumir. El famoso live del que estaba hablando en este video ocurrió hace exactamente hoy 3 años. Por cierto, mi nombre es Isabel y he intentado filmar este video como 7 veces y TikTok sigue borrándomelo, no sé por qué. Vamos a intentarlo una última vez. Al final de 2020, por eso de diciembre, él me dice que nota que yo tengo mucho más trabajo que las otras porque soy la única que habla español y hay muchas fans que hablan español. Okay. Y me pregunta si necesito ayuda, si necesito otra moda en español que me venga a ayudar. Y yo le digo que no. Pero al final del día es su Discord, es su Patreon, es su fandom, él decide y yo respeto eso, respeto su decisión y decidió meter a alguien. Está bien, nunca está mal una ayuda. También digo... No, es aquí, es mi casa. Okay. Te lo juro que lo escuché y por un momento... Va a sonar muy tonto, pero dije, what the fuck, pero yo no tengo perros, ¿qué está pasando? Entonces ya te pasan a una persona, ¿no? Para que pues te ayude con con estos fans, estas fans de pues habla hispana, vaya. Exacto. Correcto. Y en el video, en donde explicaba eso, también decía que ella al principio no hacía mucho, pero que por ser nueva, como que me dice que no veía, vamos a darle tiempo que se ajuste, vamos a darle tiempo que se adapte, que aprenda, vamos a darle tiempo que ¿sabes? Acomodarse. Claro. No importa, es su primer mes. Siguieron las cosas como si nada y ya. En el video explicaba que el 31 de diciembre de 2020, Edan pregunta en nuestro grupo privado de las mods y de él, ¿quién quiere unirse al live de esta tarde? Lo haré en Instagram para que todos mis fans lo vean, no nada más la gente de Patreon. Estaba como que ella haga lo que ella quiera, yo voy a seguir haciendo mi trabajo, ¿qué importa? Nada cambia. Hasta que llegó el 30 de diciembre de 2020. Dije que yo estaba disponible. Las otras que hablaron dijeron que no estaban disponibles porque estaban ocupadas. ¿Ok? Totalmente, sí, vamos bien. Ok. Me tengo que aclarar que ya él había hecho lives antes con algunas de las otras mods,
pero nunca me había elegido a mí y jamás lo tomé personal porque pensé que la estaba eligiendo al azar. Ok, correcto. Que agarraba el primer nombre que pensaba o el primer nombre que le escribía, que no era al azar. Que era al azar, disculpa. Sí, sí, sí. Así que, pero esta vez, por primera vez, no era al azar, sino que nos estaba preguntando quién quiere unirse y yo dije, yo jamás me había unido y quería meterme principalmente porque quería finalmente hablarle a mi celebridad favorita en persona. No era en persona, pero, ¿sabes? Así Sí, como claro, es diferente estar hablando por texto, por audio, que ya estar justamente como ahorita mínimo estás conectado de forma virtual. Si bien aquí dato chistoso, no te estoy viendo porque mi computadora está de este lado, pero te estoy escuchando, ¿no? Y estamos, o sea, de todas formas como platicando aquí. Y es totalmente diferente. Creo que todos lo entendimos, no era necesario hacer esa aclaración yo. ¿No se siente raro hablarle a una cámara así? ¿Cómo, cómo? ¿No se siente raro hablarle a una cámara así? Toda mi vida he estado solo. No, te creas. Ahora me empiezo a deprimir. Toda mi vida he estado solo. ¿Qué me empezaría a hablarle a una cámara? 2024 es tu año, tranquilo. Venga, 2024 es nuestro año, así Lo es. es. Sí. Iba a ser este en vivo. Tú dices yo quiero y hasta ahí nos habíamos quedado, si no me equivoco. Él solo dijo, él como al principio de la tarde, 1, 2 de la tarde, y yo inmediato empecé a arreglarme para este live. Yo dije como que voy a estar preparada, sobre todo que me acuerdo que hice una lista de las cosas de las que podría hablar, de las preguntas que podría preguntarle, de las preguntas que las fans quieren preguntarle para que pueda, ¿sabes? Y yo puse mi cámara, puse todo a cargar porque nada se podía morir, puse mis audífonos a cargar, puse las luces, yo estaba tan lista. El live era a las 7, pues yo a las 6 ya estaba lista. Ok, yo creo que así siempre cuando yo también te digo de, oye Isa, hay que hacer la entrevista y tú una hora antes, ya estoy lista y yo ya en la mera hora yo de, Isa, perdóname, pero yo voy atrasado, perdón. No, pero tranquilo, porque tú tienes muchas más cosas que poner, tú tienes el audio, tienes que grabarlo, así que entiendo totalmente. Bueno, pasa. Yo soy de las personas que voy tarde a todo, pero esto estaba a tiempo. Ok. Muy a tiempo. Es más, no llegaste a tiempo, hasta llegaste temprano, pues, o sea, en el sentido de decir, llegué a tiempo y llegué a la hora, y no, tú ya estabas antes ahí preparada con todo. Y bueno, resulta que acontece que llega la hora del live y no me metió a mí, sino que metió a esa otra persona, a la otra mod latina que era nueva. Ok. Y a esta otra chica, en el video nunca quise decir su nombre porque jamás quise que la fueran a buscar ni a tirar nada de hate. Siempre la llamé por otro nombre que me inventé así, que era Sofía. Le dije, ok, y metió una nueva mod que vamos a llamarla Sofía. Sí, fue muy gracioso en ese video. Yo creo que lo voy a estar colocando por aquí. Como fue como, bueno, le vamos a poner... y como que se te nubló el mundo de nombres, ¿no? Fue como, a ver, ¿qué nombre pongo, no? Antes no te soltaste un nombre bien complicado y de que lo tuvieras que estar repitiendo todo el video, no sé, de que, patrocinio, dato curioso, patrocinio es un nombre, ¿eh? Por si no sabías, la palabra patrocinio también es un nombre. ¿Pero gente se llama Patrocinio? Mi tía se llama Patrocinio y no es broma, ¿eh? No le decimos Patty. O sea, así como a las Patricias es Patty, pero ella se llama Patrocinio. 100% real, ¿eh? Si quieren buscarlo, adelante. Es el nombre más raro que he conocido. En español. Cada idioma tiene sus nombres particulares que uno no cree que son nombres, pero sí lo hay. Totalmente. De hecho, aquí para un TikTok, comenta cuál es el nombre más raro que conoces. Por favor, incluso aquí en el video de YouTube, déjenlo en los comentarios. Queremos ver cuál es su nombre más raro, ¿no? Estaría interesante saber. No, te pusiste a pensar cuál es el más raro que conoces, a ver. A ver, conocí una chica en la primaria que se llamaba Peo. Teo. Peo. Ok. P-E-O. T-E-O. Y creo que era de Sudáfrica. Ok, sí es raro, porque por ejemplo acá yo sí he escuchado de personas que le dicen Teo, pero según yo, no me vayan a funar, pero según yo es de Teófilo, o sea, o algo así, o sea, es como la abreviación. No Teo, Peo. Ah, Peo, con P. Sí, como un pedo, pues, pero sin la D, Peo. Peo. No, sí, se llevó el premio. Esa persona se llevó el premio, yo creo, definitivamente. Ok. Pero bueno, hablando de nombres, ahorita vamos a enfocarnos en este nombre, ¿no? Sofía, quedamos. Sí, Sofía quedamos.
Quedamos en que yo en el video mencioné que me sentí muy decepcionada, no molesta, no triste, sino decepcionada, porque sentí que perdí mi oportunidad y sentí que eligieron a Sofía en vez de a mí cuando yo tenía mucho más tiempo siendo fan y mucho más tiempo siendo mod. Claro. Justamente eso te iba a preguntar. Estamos hablando que esto fue a finales del 2020, ¿correcto? ¿O me equivoco? El 31 de diciembre de 31 2020. de diciembre. Tú fuiste mod en... ok, hablas con él en enero. En enero 13. Eres mod en octubre, si no mal recuerdo. Y ella llega entonces, supongo, como en noviembre, ¿no? Como creo que finales de noviembre, principio de diciembre. Ok, correctísimo, ya. Tenemos ahí la línea del tiempo bien hecha. Perfecto. Y ahorita estamos hablando del 31 de diciembre. Ok, correctísimo. Pero también quise aclarar en el video que fue mi perspectiva, o sea, que como niña de apenas 16, 17 años, que estaba sentimental, que se sentía decepcionada, mi pensar fue como que mi propio amigo eligió a ella en vez de a mí. Claro, ¿lo Una sentiste, cosa que pudiéramos acaba de decir, conocer. como una traición en ese momento? Sí, un poco. Ok. Tampoco quería tirarle hate, porque no sé por qué la eligió. No sé si es que simplemente vio su nombre primero, no sé si es que tal vez me tardé mucho, porque cuando el live comenzó, yo corrí al baño rapidito, regresé y ya estaba ya ahí. Ok, correcto. Hay gente que dice que, bueno, pero tú te fuiste. O sea, sí, pero pues también ciertamente, bueno, es que ya depende de cada persona. O sea, si ya era como me urge tener aquí ya todas las mods, pues meto a la que sea, ¿no? O escojo a tal persona. O si es como Exacto. otras personas que a lo mejor pensarían justamente esa otra parte de que, ok, ya le dije, o ella ya me dijo que quiere estar, pues le espero a que llegue, ¿no? Creo yo. O sea, hay como esas dos partes y pues ya ahí sí depende de cada quien que diga, no, pues esto era lo correcto, esto era lo correcto. Siento que no vamos a llegar a un punto de decir esto era lo correcto porque pues depende de la opinión de cada quien, ¿no? Exactamente, y respeto la opinión de cada quien. Quiero preguntarte, ¿viste el live o como por el mismo enojo o frustración de ese momento dijiste no lo voy a ver? Vi al el principio, pero después como que era año nuevo y dije, bueno, no me voy a quedar aquí llorando enfrente de mi teléfono, voy a ir a disfrutar con mi familia y eso creo que hice, apagué mi teléfono y, y, y bajé y esperé con mi familia, tomamos fotos, comimos y paré de pensar en esto. Yo dije, mi tiempo llegará, no hay problema, no es su culpa, tal vez todo esto sea plan del universo, tal vez fue nada más al azar, fue nada más mala suerte. Yo en ese mismo día no pensé nada malo. Ok, ok, fue como lo paso por alto, no hay problema, ¿verdad? Exacto. Queda Claro, aclarar que sus opiniones de las personas que están viendo esto, o tuya, Aldo, o tanto la mía, como la de la otra persona incluida, sus opiniones son personas de ustedes y ustedes la hacen según lo que piensan, según lo que han leído, según hay gente que vio el live, hay gente que no lo vio. Ustedes crean sus propias opiniones, las respeto completamente. No hay nada más una verdad y una mentira, sino que depende de su punto de vista, depende de qué es lo que crean, cuáles son sus morales y sus valores. Al final del día, yo simplemente era una chica de 17 años, ya 2020 creo que tenía 17 años ok. que quería conocer a su ídolo y que pensó que este era su tiempo y que finalmente no lo fue. Sí, sí, Jamás sí, jamás en el totalmente. video dije que esto era culpa de ella, porque ella simplemente, como yo, vio su oportunidad de meterse en el live. Ok, Jamás dije que tírenle hate, que tomó mi... No, pero debió ella pensar las cosas, no sé. Ustedes piensen. Ustedes totalmente. opinan lo que ustedes quieran. Yo no estoy diciendo que ella sea, que esto hable de su carácter. Ella también era una chica de 16 años que me imagino que ya conocerá a su celebridad favorita. O tal vez tenía otras razones de entrar en el live. No lo sé. Nunca le hablé de ese tema. Ah, ok, justamente acabas de decir algo muy importante. Nunca hablaste de ese tema. Jamás le dijiste tampoco a Aidan, no en forma de reclamo, pero si acaso como de duda, así como de, oye, ¿por qué no me metiste a mí o algo así? O de fue como mejor me lo callo y ya ahí lo dejamos, pues ahí muere. No lo hice y ahorita tantito te explico por qué. Ok, correctísimo. Pero no, muy buen punto. No, no hablé de ese tema en específico. Pero ahí empezó muchas cosas. Pero Ok, lo que está diciendo. Um,
punto es que al son de hoy todavía no sé por qué la eligió ella y no yo. Puede tener mil y un razones, no lo sé. Y ella puede haber tenido mil razones de meterse en ese live. No las desconozco. Las desconozco. No sé por qué lo hizo y no sé por qué no me metió a mí, no sé por qué no me esperó, no lo sé. El punto del video no era de tirarle hates ni a ella ni a él, Claro. sino que me especifiqué muy bien que en ese momento pensé, mala suerte mía. Ok, y bueno, aquí hago la pregunta literalmente, pues te lo pregunto a ti que estás en justamente ahorita contando la historia. Hasta el momento, ella o incluso él no han dicho el porqué de esta situación, o sea, el por qué No, sucedió eso, no, ¿no? no Ok, habla de eso. vale, vale, ok, perfecto. No, 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 comunicado nada. Ok, correcto, correcto. Dije, o sea, porque ahorita justamente vamos a ir, ya que nos acerquemos más para las fechas de acá, hubo ciertos comentarios, ciertas cosas que se publicaron, pero no sabía si se había dado una respuesta o un contexto de respecto a esa situación. Pero bueno, qué bueno que nos lo comentas. Y entonces ya ahí fue como que te terminaste por frustrar un poquito, porque pues fue como, no lo pude conocer, literalmente era mi momento, como de mi momento ha llegado y al final no llegó. Entonces entra año nuevo y dices, año nuevo, nueva yo, ¿o cómo sucedió? Sí, empezamos 2021, honestamente con una buena actitud. Yo pensé, bueno, todavía soy un poco nueva como mod, así que me va a tocar eventualmente, no hay problema. Y toca especificar que en el video, como ahora les especifico, que siempre pensé que fue una cuestión de mala suerte, mala leche mía, que no fue que ella hizo algo malo o que él hizo algo malo, sino que en aquel entonces nada más pensé, no me tocó, era era una niña de 17 años que quería conocer a mi celebridad favorita y pues no pasó y estaba decepcionada y dolida y eso fue todo. Claro, Ahí, ahí. y yo aquí puedo decir que lo que estás diciendo, o sea, yo como entrevistador no debo de decir si está bien o mal y no lo voy a decir, pero, o sea, ciertamente tienes sin darte cuenta, tienes como una retroalimentación o ¿cómo se diría? Una evidencia, porque la primera entrevista que te hice fue, si no me recuerdo, hace 2 años o un poco más. Y esta historia la platicaste en esa entrevista, no sé si te acuerdes. Pero Sí, lo sí, me platicaste acuerdo. muy por encimita, o sea, tú me lo Sí, platicabas sí. hasta de forma chistosa de, era 31, bueno, no me acuerdo si dijiste la fecha, pero dijiste, era mi primer día, fui al baño y pues me lo perdí, ¿no? Así tú lo Cierto. contabas, como no hay más allá. Entonces ciertamente creo que sí hay una evidencia de que sí lo pensabas así en ese momento. Y a ver, esta primera vez que estuviste ahora sí que ya en un en vivo como tal con Aidan, ¿cuál fue la emoción que sentiste? Es una historia graciosa porque para el nuevo año 2021 ya tenían planeado como que en la mañana escribió esta tarde voy a live en Instagram, ¿quién quiere unirse? Y yo dije yo, y nadie más podía, todo el mundo tenía una fiesta o por culpa del tiempo, sabes, como que medianoche para él y es como las 4 de la mañana para otra, así que no Ok, funcionaba, pero yo claro. estaba disponible, sobre todo porque era la pandemia, no podíamos salir, entonces a las 9 ese día estaba sentada delante de mi cámara, toda lista, como que toda arreglada, ya quería Ya súper, querías súper lista. que Sí, empezara, sí, claro. sí, sí. Y me levanté un segundo para ir al baño y con el regreso ya había metido a otra persona. Así que fue sin querer. No vi el mensaje cuando dijo lista y alguien más lo vio y metió otra mod. Estuve como bien triste por unos 3 meses, como que, no, me lo perdí, ya no voy a tener otra oportunidad. Exactamente. Este live lo hicimos en 2022, febrero de 2022, así que creo que un año después de que pasó eso, más o menos. Y ya para aquel entonces ya estaba mejorando la situación, ya estaba dejando las cosas atrás y ya podía hacer chistes sobre el tema. Así que vayan a verlo, vayan a ver el primer video y ahí van a ver el easter egg sobre el futuro. Totalmente, totalmente. Van a ir viendo cómo fue evolucionando todo el rollo, ¿eh? Yo sí les recomiendo ir viendo como si fuera una trilogía de películas, pero trilogía de entrevistas con Isa. Estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno, está interesante. Bueno, sí, empezó enero, empezamos con año nuevo, vida nueva, pero aunque yo quería dejar todo esto atrás y dejarlo como un incidente aislado, solo que pasó una vez y ya, ese no fue el caso. Ese no fue el caso porque durante el año 2021, y me permites que te haga una paréntesis con lo que voy a decir, Claro. no quiero hacerle problemas a nadie, no quiero crear más chismes, no quiero ponerle no quiero ponerle gas a las llamas, no quiero crear más, no quiero crear más mentiras. Claro. Así que voy a intentar de no ser muy específica, pero les pido por favor que
que no saquen conclusiones muy específicas de esto. O que empiecen a teorizar, ¿no? Porque sucede mucho Exacto. esto de que, entonces esto por esto y por eso es esto, ¿no? Entonces es como de, bro, te está diciendo lo que ella vivió, lo que ella pasó. Así que, pues bueno, si en algún punto esta otra persona o Aidan llegan a hablar del tema, pues ya, ahora sí ya creo que en conjunto se pudiera sacar una conclusión con todos los contextos, ¿no? Exacto, buen punto. Correcto. Todo el mundo tiene su opinión, todo el mundo tiene su versión de la historia respecto a cada uno y ustedes que lo están viendo pueden sacar sus propias conclusiones. Pasa el live y después del live empiezo a notar cómo los comentarios de él hacia ella se volvieron un poco más centrados en su apariencia física. Ok, sería hasta cierto punto dirías tú como muy subidos de tono o eran como un comentario simplemente como, qué bonita o algo así, no sé si me explicó algo más tranquilón. Como entre los dos. Para no meterlo en problemas, Ok, diré que él no cruzó ninguna raya, que en ok, ningún momento dijo algo que se podría ver como una falta de respeto y que según sus reacciones hacia los comentarios, las reacciones de esta chama a los comentarios de este chico siempre fueron positivas. Así que viendo eso al ojo externo, no sé qué pasa, al ojo externo viendo sus comentarios y sus reacciones, no creo que jamás haya dicho algo que le haya faltado el respeto. ok, sería como pues justamente cuando estás como en tu bolita de amigos y hay varias mujeres, hay varios hombres y oye, te ves bonita el día de hoy, bla bla bla, y hasta le tiras como un cumplido a lo mejor un poquitito más subido de tono, pero sin pasar esa línea, ¿no? O sea, creo que por ahí va la cosa, ¿no? Pues Porque sí, no dejaban de ser justamente un grupo de amigos, amigas ahí. éramos un grupo de amigos, era un círculo social grande, éramos como 14 en ese grupo, Claro. pero igual sentía que aunque no eran pasados a la raya, sí se acercaban a la raya, porque Ok, eran no solo de como que, tienes la cara bonita o eres bonita, eran muy centrados en su apariencia física. ok, correcto, correcto. Ok, y supongo, mm, esto te lo pregunto simplemente como para saber cuál es tu opinión al respecto, porque yo he visto muchísimo en redes que te dicen de eso de, pues saca las capturas, ¿no? O sea, muestra los mensajes, pues para poder evidenciar lo que estás diciendo, porque hay muchas personas que son de pensar de si no hay evidencia, pues no hay, o sea, si no hay pruebas, pues simplemente no pasó, ¿verdad? Ajá. Entonces, como ahorita en este punto tú prefieres no sacarlo como por respeto, esto va de la mano a lo que justamente comentabas, o sea, va por respeto a ellas y a él, o va más como por un tema como de ya por mi paz mental mejor no lo hago, ¿por qué razón es como que prefieres no sacar la evidencia públicamente, por así decirlo? Por todo, no quiero que le sigan tirando hojita a ella, no quiero que le sigan tirando hojita, no quiero que piensen que yo estoy haciendo esto nada más por atención. Um, a ver, ¿cómo digo eso? No quiero que si yo saco algún screenshot de uno, va a probar el punto de que yo lo estoy usando. Bueno, eso no es lo que está pasando. Yo Sí, sí, estoy sí. haciendo esta entrevista porque después de haber hecho el video que te platico en TikTok, ellos empezaron a contar mentiras sobre mí. Y en este momento nada más estoy dando ¿cómo decimos? El transhistoria, El trasfondo, el background. en este momento nada más estoy dando el trasfondo, explicándoles qué dije en el video y por qué lo dije, pero jamás mi intención fue de hacerle daño ni a ella, ni a él, ni a ninguna otra moto, jamás. Ok, ok. Entonces siento que sacando sus screenshots lo haría. Sacando sus screenshots les podría causar podría causar más hate y eso no es lo que quiero. Ok, sientes como, por así decirlo, como lo estoy viendo la situación, como que es una bola de nieve y ya, o actualmente por las mentiras se hizo una bola de nieve gigantesca, pero sientes que al mandar eso en vez de hacerla más chiquita la vas a hacer más grande. ¿Estoy en lo Va correcto? a pasar, exacto. Ok, correctísimo. Oye, me viento unas formas de decirlo de forma metafórica muy buenas, déjame decirte. Exacto. Simplemente durante 2021 sentí que mi trabajo no estaba siendo apreciado. Sentía Ok. que, sentía que estaba trabajando y que le daban crédito a otra persona por mi trabajo. Y durante mucho tiempo no lograba saber por qué. Y no le veía razón alguna al por qué. Si la otra persona involucrada, honestamente, a mi parecer, no hacía gran cosa para merecerse más crédito que yo. Es como
y por cierto, esta idea me la dio Aldo antes de empezar a grabar. Es como un profesor que nos da es como un profesor que nos da un proyecto a hacer a 2 personas, y aunque yo hice más del 50% del trabajo, le da una mejor nota a la otra persona. Totalmente. Y yo no tenía que hacer. Si yo trabajé más, si yo estudié más, si yo busqué más, aunque no sea como que, oh, yo hice 100% de trabajo, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que hice 100% de trabajo, ella sí trabajó, solo que ¿por qué no me merezco el mismo crédito? Claro, claro, o sea, tú ni siquiera acabas de dar al clavo, o sea, no buscabas más, simplemente buscabas igualdad. ¿Estamos en lo Exacto. correcto? Sí. Ok, bueno, y viendo esta parte, tú sientes que hacías un poco más, también estamos en lo correcto ahí, ¿no? Sí. Pero no sentías que, o sea, si no era como tu afán decir yo quiero también más, o sea, de que más reconocimiento, simplemente con que sea igual ya está bien. Exacto, solo no entendía Ok, por qué, no entendía por qué no me merecía igual de agradecimiento que la otra persona o igual que crédito que la otra persona. Eso es todo. ok, ok. Y Ok, entonces se presenta esta situación en la que justamente, qué mejor forma de verlo, como lo dices, estábamos ahí platicando esa... ay, se me fue, paradoja, no, paradoja no sería, bueno, a ver si me acuerdo de la palabra, pero de que eso es un trabajo en equipo, todos dicen, ah, bueno, él va a hacer la mayoría de trabajo, simplemente uno dice, ay, pues yo voy a hacer más, o lo hace porque quiere la calificación, y al final le sale al revés, ¿no? Resulta ser que tú obtuvo menos calificaciones o cosas así, exacto. o cuando copias un examen, ¿no? Algo similar, o sea, no hay mejor forma de verlo entonces. Pero aquí yo te pregunto, ¿Aidan era consciente de quién hacía más trabajo o sientes tú que no era como consciente de, ah, ok, ella está haciendo más, ella está haciendo más y simplemente era como por algo como lo que comentas, a lo mejor un poco más personal, como el de agradecer un poco más a cierta persona? Creo que era personal. Y me tomó mucho, creo que en el video expliqué por qué pensé que estaba dándole más crédito a ella, pero al son de hoy no sé por qué. Nunca me lo confirmó por qué. Y Ok, quiero decir que volviendo a la metáfora de que un profesor y el proyecto, esto que esta persona no haya trabajado igual al 50% en este proyecto no significa que esta persona tenga muchas otras cualidades, y esto no significa que ella no sea bonita, que ella no sea inteligente, capaz, talentuosa, creativa. Muy probablemente lo es, muy probablemente es una persona muy buena. Solo estoy diciendo que eso no explica por qué se ganó más crédito que yo en este particular trabajo. claro, y porque tú observabas, porque literal trabajaban en conjunto. Eso era una pregunta. Por Uh -huh. ejemplo, lo que comentabas desde un inicio, eso me quedó más que claro, como eran las dos personas latinas dentro de las moods, pues les tocaba todo ese segmento, ¿no? Uh -huh. Pero entonces ustedes no trabajaban tanto en colaboración con las otras personas, por ejemplo, que se encargaban más en este caso de las personas que hablaban inglés en esta situación. No sé si me explico, No, como que era como que se dividía en dos grupitos o si era como que también trabajaban en conjunto. no, éramos un gran equipo, y la mayor parte de las veces actuábamos todas. Ok. Y toca también resaltar que en el transcurso de 2021 puso una tercera voz latina, que no la voy a nombrar, pero voy a decir que es una de las mejores personas que he conocido desde siempre. Siempre ha sido una muy buena amiga, siempre ha sido, y yo creo que de las tres, ahora es la que trabaja más. En 2023 ella hizo muchísimo trabajo, de verdad, chapeau, porque él se merece mucho agradecimiento de parte de él y de parte del resto de las mods. Ok. Y ella empezó en 2021, así que aunque era un trabajo en equipo, nosotras tres éramos las únicas que podían lidiar con las que hablan español. Aquí es otra pregunta que te hago a ti personalmente, o sea, no lo pongo en comparativa con las otras mods ni mucho menos. ¿Tú cuánto tiempo le dedicabas al día a estar, no sé, en redes sociales compartiendo cosas o simplemente checando el contenido? ¿O cómo era ese trabajo que hacías al día con día como para pues estar ahí en como mood? Como mood, porque dije mood, sería como mod, ¿no? Lo dije muy raro. Te amo, sí. No sé decirte, 1 o 2 horas diarias, todos los días, a lo que es sermón, al chat, a los lives. Yo estaba en todos los lives en 2021, casi todos los lives. Yo intentaba lo más posible estar presente. Es más, en clase uno no debería tener teléfono,
pero yo igual encontré la manera de poner mi teléfono en tu libro? cartera, sí, Okay, en mi cartera, para poder como que verla y ver si tenía alguna notificación importante durante clase. Así de heavy llegó a ser la cosa de yo haciendo trabajo extra para ver si alguna vez me iban a dar el crédito que merecía. Ok, o sea, sí, ok, ya, sé por dónde vamos a ir, vamos bien, pero ¿sabes algo? Me imagino así tú ahí en clase, ¿no? Y el profesor de, señorita, no, sería en inglés, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a decir en español porque la entrevista está en español, ¿no? Señorita Isabelita, ay, qué feo suena eso, decir señorita Isabelita, no, olvida eso, no. Señor Isabel, ¿qué está haciendo? Y tú acá, ¿no? En el celular y de la nada, estaba buscando mi pluma. Exactamente. Ok, sí te imagino, sí te imagino. Ok, correcto. Bien, y entonces fue como toda esta... ¿cómo sería? Como 2021 fue un proceso de reflexión, de profundo análisis de por qué, ¿verdad? De por qué está pasando esta preferencia de cierta forma. Exactamente. Y llegué a la conclusión que tenía algo que ver con los supuestos mensajes que mencioné hace poco. Que, Taylor Swift. Llegué a la conclusión que tenía algo que ver con estos comentarios que te platicaba. Porque decía, o sea, no le encontraba otra solución a la cuestión, no le encontraba otra Explicación. explicación que tenía 100% sentido, otra que la apariencia física. Y pensé, pensé como que esto no son los años 1950 para estar dándole más, para estar como que poniéndonos como digo, esto no son los años 1950 para estar juzgando el trabajo de una y de otra por su apariencia física. ¿Dónde quedó el feminismo? ¿Dónde quedó la igualdad? ¿Dónde quedó todo eso? Sí, claro, y más que justamente este tipo de movimientos y de situaciones han tenido un gran impacto en los últimos años, afortunadamente, pues para lograr esta igualdad, ciertamente. Entonces fue como para ti, ¿qué está pasando, no? O sea, 2021 y lo estoy viviendo o cómo? Exacto, no. Y, ¿sabes qué? Vi un video, no vi el video, sino que vi la caption y la foto del video, que en este momento está como subiendo. Ayer cuando lo vi tenía como 50,000 vistas, de un youtuber mexicano que yo no sé quién es, no voy a ver el video porque siento que me va a doler, así que no lo voy a ver. Ustedes díganme en los comentarios qué les pareció, si lo vieron, si no lo vieron, no lo vayan a ver. El punto es que es un video. No creo que te duela tanto. No va a doler. Es un video. Con todo respeto al men, no lo conozco tampoco y a lo mejor yo me lo voy a echar encima. Si bien tengo que ser mediador en decir qué es lo bueno y qué es lo malo, pero me da igual porque es otro youtuber. Nada, o sea, es como que reaccionar de broma y como criticar a lo bestial, pero sin mucho fundamento, ¿sí me explico? O sea que si tú dices, soy una persona muy hiperactiva. Es que es hiperactiva porque no tiene papas. ¿Sí me explico? O sea, una tontería así. Entonces, tú tranquila. Pero aún así no lo veas. Está bien, mejor. A ver, no. El punto es que en la foto que puso, como que decía racista. Y yo me quedé como que, espera, ¿cómo? ¿Cómo que? ¿En qué momento? Yo sé que en el video sí hice mención, y por cierto, ahorita me disculpan si de cualquier forma insulté a cualquier persona de un color de piel en específico, o si en algún momento me quise expresar que esa era la única razón. O sea, no quise expresar ningún sentimiento negativo a ese punto. Y el punto del video era simplemente decir que todas las personas que están viendo esto son hermosas. De que sobre todo las niñas de esa edad, 16, 17 y más joven, son conocidas por tener problemas de problemas de ¿Autoestima sería? Problemas de autoestima. Y el punto del video era simplemente de decir que valórate. El punto del video era de saber cómo no pierdas tu tiempo intentando de saber por qué alguien no te valora, por qué no me miran así, por qué no me dan igual de crédito. Yo perdí mucho tiempo pensándolo y al final del día, si no te valoran, sal de ahí. Y antes que me digan que es body shaming, de verdad que no body shaming. All bodies are beautiful, todas son hermosas. Todo el mundo es hermoso, todo color de piel, todo shape, todo scar, todo es hermoso. Pierdes tu tiempo intentando adivinar
qué es, y al final del día cambiarte para intentar de alcanzar el agradecimiento o el cumplido de alguien que no te valoró al principio, no vale la pena. Ese es el único punto del video. Claro. O sea, ahora sí que sería que desde el preciso momento en el que ves que está viendo como esta diferencia o esta situación, es una red flag y mejor sal de ahí antes de que la Exacto. cosa empeore, ¿no? Exacto. Correcto. Porque terminó haciéndole mucho daño a mi salud mental, intentar descifrar qué estaba haciendo ella que yo estaba haciendo mal. Y entonces fue ese 2021 así muy pesado y en el 2022 todavía fue así o ya fue cambiando la situación. En 2022, al principio, entré al college. Y Ok. ya, como toca decir, y esto no es para braguear, sino que después te explico, ya va, eso lo voy a decir más tarde. Sí, sí, En sí. 2022 entré al college, no es la universidad, pero es como que nosotros aquí, en donde vivo, tenemos la prepa, la secundaria, el college y después la universidad. Es como un Entonces, pre-universidad, ¿no? Un antes de. exacto, una preuniversidad, Claro. que generalmente hace como 3 4 años, yo lo hice en 2, así, quería salir de ahí rápido, quería tener buenas notas y lo logré, pero mi punto es que me tenía muy concentrada, estaba haciendo nuevos amigos, la pandemia terminó, así que estaba saliendo más, me estaba concentrando más en mi vida personal y en mis propias redes sociales. Ya no hacía tanto contenido para las mods, sino que poco a poco fui creciendo yo por mí misma y empecé a hacer contenido sobre mi vida personal, sobre mi vida amorosa, sobre mi ropa, sobre tiendas, comida, sobre un poco todo. Claro, claro. Estaba intentando descubrir qué me gusta hacer y simplemente me empecé a concentrar sobre otras cosas. Pero no lo Así habías que abandonado, cabe aclarar, ¿no? O sea, ahí también tenías lo de la mod, pero no era ya. sí, ¿Dirías que no era la prioridad? O sea, no sé si me explico, como que fue ese cambio como de, ok, me voy a priorizar un poquito más a mí, obviamente yo creo que intercalar así unos días más acá, más allá, pero ya era como que también priorizabas tu red social como tal, ¿no? creo que simplemente me di cuenta que era un ambiente un poco tóxico y que ya no quería que arruine mi salud mental y que por eso le bajé 2. En vez de pasar 2 horas diarias, empecé a pasar 30 minutos diarios. Ok, Y poco a poco fue bajando y bajando y bajando el tiempo que le ponía, simplemente porque ya no me sentía. Y otra vez, no quiero que le manden nada de hate a las otras mods, ellas sabrán por qué, pero poco a poco paramos de hablar, poco a poco no me sentí tan en mi círculo, en claro, ese claro. Ya te ambiente. empezaste a sentir como, dirías como excluida de cierta forma, como de, De no, cierta forma, no sé si fue la única o si hay otras que se sintieron igual, pero poco a poco sentí que ya no era simplemente como que mis amigos, sino que era un trabajo. ok. Aquí acabas de, te puedo hacer dos preguntas. ¿Mm? Ok, haciendo el paréntesis, ¿no? La Claro. primera es, había días en los que de plano ya te despertabas y era como, no, sabes que ya mejor ya no quiero ser, ya me quiero salir, ya, como que ya de plano cero motivación en ese entonces, no sé, esa es la primera pregunta. En 2022 no, en 2023 sí. Ok, correcto. Y la otra sería, tú me habías comentado que al inicio tú pagabas, pagaban pues las mods también para justamente lo del acceso al Discord demás, Ujú, como la mensualidad más baja en Patreon. ujú, Todavía hasta esas fechas 2022 seguían haciendo ujú. ustedes pago o incluso no sé en algún punto ustedes les llegaban a Oh, retribuir económicamente o qué show ahí. nunca nos pagó, jamás, nada, Ok, cero. Toca, eso, una pregunta que me hacen mucho, jamás quise responder porque no quiero, jamás quise responder, me parecía poco profesional hablar sobre el salario, pero ahora que ya no es mi trabajo, jamás nos pagó, cero, ok. nada. Um, y es más, nos cobraba cada primero del mes, ¿no? Así que Es, técnicamente ya pagué este mes. es a Sí, lo sí, sí. que es a lo que es a justamente a lo que iba. Ustedes siguieron pagando cada Sí, sí, mes. sí, sí, sí. Entonces se podría decir que, perdón si suena así, no lo quiero decir en lo absoluto que suene feo, pero Okay. ciertamente ustedes pagaban por ser mods, Sí, ciertamente, ¿no? técnicamente O sea, hablando. no lo quiero decir, o sea, no lo digo en el fan como tema así de corrupción o así de que, sí, yo voy a. No, pero ciertamente si te das cuenta porque ustedes no lo recibían y ustedes daban, entonces ciertamente se estaba pagando por ser. ¿Sí me explico? Obviamente ya Exactamente. hay un trasfondo, lo que hemos platicado de que ustedes tenían las cuentas, le daban el apoyo y pues fue como la forma en que se lo ganaron, Ujú. obviamente. Pero siempre hubo esa parte de que ustedes tenían que estar dando. O sea, si en algún punto, digamos, tú ya no podías estar dando mensualmente esta cantidad, supongo ya dejabas de ser mod, ¿no? Supongo, quiero suponer. La verdad, no sé, nunca
vi a nadie que preguntó eso, pero me imagino que no estoy segura. Ok, a lo mejor se puede ahí llegar a algún acuerdo mutuo, obviamente, ¿no? Supongo que debe de haber un algo, o sea, no creo que sea como muy tajante de, ok, no me pagaste y ya está, ¿no? Pero bueno, tenía la duda porque justamente también vi que preguntaban mucho eso y dije, creo que sí es importante aclararlo, justo como dices, no dejando mal a nadie, solamente diciendo pues la realidad como es, la verdad. Y pues bueno, continuemos entonces, 2022 ya como que ya estabas perdiendo la motivación, ¿no? Exacto, ya para 2022 llegamos a un punto donde ya no me molestaba todos los comentarios, empecé a leer el chat un poco menos, empecé a ignorar esos comentarios, paré de verlos. Y también en 2022 poco a poco fui apareciendo menos lives, simplemente porque los lives eran los sábados, yo trabajaba los sábados, no Ok. podía. Así de simple, Sí, no sí, sí, podía. por más esfuerzo que Cuando, hicieras, si bien en la escuela tenías ahí tu celular en la cartuchera, pues ya en el trabajo ni qué hacer. no. Y además, y los sábados que estaba libre, yo quería salir, yo quería hacer algo, no quería estar sentada frente a mi teléfono hasta las 6 de la tarde un sábado. Claro, ¿Qué? ok. Por cierto, ahorita esto es distinto. Esto Sí, es sí, sí. distinto. ¡Ay, sí es cierto! ¡Ey, ey, ey, ey! Ok, a lo mejor no saben, pero estamos grabando esto en un sábado y eso, bueno, para mí son las 4:20, para Isa son las 4:20. Oye, sí hemos estado potentes, ¿eh, Isa? Y tú 5:20. Ok, bueno, vamos con mucha entrevista, ¿eh? Ay, se van a llevar una muy buena entrevista, ¿eh? Déjame decirte. Ok, Um, entonces no hubo similar a esta entrevista, ya me iba a agüitar. Ok, era otra situación, otro contexto, te daba como, o sea, pues simplemente decías como que sábado de la noche estar sentada, nah, mejor vamos con mis amigos, hay que aprovechar que ya no hay pandemia, justamente que veníamos de una pandemia que nos pegó durísimo, entonces ya como que de a poco fuiste perdiendo ese interés, ¿no? Exacto. Y también toca resaltar, y otra vez sin nombrar nombres, que una boda en particular empezó, y no es Sofía, otra persona. Ok. No es Sofía, no voy a decir colmón, pero empecé a sentir que me criticaban bastante. Que si entraba al live, no puedes decir eso, no puedes decir aquello, no digas esto, tienes que hablar más, tienes que hablar menos. Y ya no podía. Ya simplemente no podía. Empezó a ponerse peor la cosa en 2022 y poco a poco me fui saliendo de los lives. Ok, pero aquí pregunta, ¿tú veías si a lo mejor las demás mods notaban como que tú ya estabas como de ya como que desinterés o que se hayan acercado contigo como de oye, está pasando algo o algo así o jamás sucedió eso? Sin No, decir nombres, pues. jamás. Ok, correcto. Nadie nunca me preguntó por qué ya no estaba en los lives, simplemente como que... Sí, punto y ya aparte fue. es otra cosa y ya está, Exacto. nosotros seguimos con los lives sin problema. Sí. Ok, correcto. Entonces, ¿hubo como algún suceso muy importante que a lo mejor en el 2022 hizo que ya de plano en el 2023 ya estuvieras como de, ya estoy hasta acá? ¿O fue como justamente como que continuó estos tipos de actitudes, como me lo comentas? Exacto. Hasta que pasó 2022, pasó 2023, ya para verano 2023. Cabo resalto que 2023 en verano yo no tenía escuela, es verano, son las vacaciones, tenía un poquito más tiempo, me uní hasta quizás 2 lives, como que regresé. Y durante ese verano, no sé exactamente cuándo, me dejó de seguir Sofía en Instagram. Ok, De ok. inmediato la gente empezó a crear chisme de que yo le había hecho algo, que qué le hizo Isabel, que por qué la dejó de seguir. Y yo de inmediato le escribí. Fue como la primera vez que le escribí en todo el año 2023. Oye, disculpa, no sé si hice algo o tal vez me dejaste de seguir sin querer. Estás en todo tu derecho. Si me quieres contar, te escucho. Y si no, bueno, Pues está bien, ¿no? Pues ya que está puede bien. O hacer, sea, claro. como O sea, respeto se todo. respeta, claro, totalmente, sí. Sí. No me respondió, me quitó como seguidora, o sea, como que remove, no sé qué dice el botón en español, Ok, pero sí. como que quitó el seguidor, Creo que sí es remove también. O bueno, en español sería eliminar literal. eliminar. Alguien le preguntó por TikTok y a mí me mandaron un screenshot, así lo sé, que le preguntó por qué dejaste de seguir a Isa, le respondió porque hizo y dijo cosas que no me gustaron. Ok. La gente otra vez empezó a especular qué hizo, qué dijo, qué fue, y yo simplemente para dar un paso adelante, para defenderme, para que no empiecen a crear chismes sobre allí, hice un TikTok una vez donde decía que no tengo ni idea de qué hice y qué dije. No la nombré, solo dije no sé qué hice ni qué dije, y eso fue todo. Y Ok. la gente que entendió, entendió. Duro, la cadena le brilló lo puro. Huele a cara fumándose un puro.
Sí, 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 totalmente. Ok, de acuerdo. Y supongo obviamente se fue a hacer otra vez una polémica porque fue Ah, como de, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? Pues ujú. súper confundidos y confundidas los y las seguidores. Yo al son de hoy no sé qué hice ni qué dije. Ok, eso te iba a Sube, preguntar. Hasta el momento no sabes por no qué fue sé, esa situación no que sé. te dejó de seguir Porque Sofía. les comento que puede que en el año 2021, cuando estaba pasando todo esto de que no me dan crédito, bla, 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 durante el año 2021, cuando tenía 17 años, sí puede, y no me acuerdo, o sea, precisamente los eventos no me acuerdo, que haya dicho algunos comentarios pasivos, agresivos. Ok. Por lo mismo Ah, de que tú veías la situación y era como que pues a veces uno por más que lo quiera evitar termina saliendo algo, ¿no? O sea, a lo mejor no exacto. muy así de que muy explícito, pero pues sí como aquí en México, ¿sabes cómo le diríamos, Isa? Se Como, llama chingaquedito, así como que de a ok, poco es como de ay, 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 a eso se le exacto, va. eran cosas como que, oigan, ¿podemos parar de hablar de bikinis, por favor? Eran cosas como, y si volvemos al tema, gracias, como intentando de hacerlo lo más posible para no decir nada. Como Claro, que claro. respirar profundo, al chiste sobre el tema, intenta no... Y ya. Ok, Eso correcto. es lo único que puede ser que dije y que hice. Pero hasta después de que dijo eso, hasta fue a ver nuestra conversación y honestamente no encuentro nada. Ok, No ok. encuentro nada que haya podido decir, no sé, la verdad es que no sé. Ok, ok, o sea, pero ya te entendí, o sea, no has visto ningún mensaje que tú hayas Ujú. mandado de forma agresiva, pues, o como insultando hasta cierto punto. No, exacto, no, no encontré nada en los mensajes que haya enviado a ella personalmente o al chat que hayan podido hacer que ella me deje seguir. O que diga que yo hice y dije algo que me hizo, que le hizo parar de seguirme. Ok, correctísimo. Exacto. Sí, sí, sí. Ahora, en los lives, tampoco sé. Ustedes, a la gente que está viendo esto, alguno de ustedes ha visto los lives, díganme si tal vez hice algo. Yo intenté ser políticamente correcta en cada live, no sé qué, no, no sé. Y le ofrecí mis disculpas en ese primer comentario. Dije, si hice algo que te dolió, me disculpa, podemos hablar del tema. Ella jamás me contestó. Ok, ok, y ya siento que toda... Bueno, no sé, tú dímelo. Hasta cierto punto eso también como que te caló, fue como de... Pues no me contestas, no sé qué está pasando, como una explosión en tu mente o simplemente fue como, no me contestó ya. Como, No, no, como así de, está bien ya, haz lo que no quieras. le, no le di mucha vuelta Ok. porque la verdad es que fue para mí fue un evento de como que una semana. O sea, me dejó de seguir, ¿por qué será? Le escribí, no me contestó, dijo eso en TikTok, yo le respondí y ya, ahí paró. Ok, ok. Ahí hubiera podido parar la cuestión, pero ella fue y le contó a las otras mods y la que te decía que no me paraba de criticar en 2022, esa mod en particular me vino a decir cualquier tipo de cosa, que tú siempre estás hablando de nosotras, que tú estás publicando cosas personales, que tú estás atacándola, que tú siempre eres mala y me sentí como súper atacada y como que, amiga, ¿de qué estás hablando? No, no, publiqué un TikTok, ¿de qué hablas? Sí, sí, sí. Y O sea, pero ella empezó como, sientes tú hasta cierto punto, como a atacar, pero incluso como con información falsa, pues, o como agrandando las cosas tal como no era y de pues forma sí, muy privada y así directa, ¿no? por ejemplo, tomaba TikToks que honestamente no eran sobre ellos, no eran sobre la Sofía, ni sobre ningún otro amor, y hacía como que esto es sobre nosotros, hablaste sobre nosotros, cuando no era. Era sobre mis amigos, era sobre mi vida amorosa, era sobre mi escuela, no era sobre ellos. Ok. Ya yo no estaba pensando en ellos. Y volvemos a lo mismo. Y es por esa razón que estamos haciendo esta entrevista, para evitar esas malinformaciones y que se hagan las aclaraciones Exacto. correspondientes al tema, ¿no? El único video que admito que fue sobre ellos fue el donde, hasta ese punto, fue en donde dije que no sé qué había hecho o qué había dicho o hecho para que ella me deje seguir. Ok, correctísimo, lo tenemos. Vamos a darle Ujú. ese Um, acercamiento ya a la actualidad entonces. ¿Pasa algún ya. otro suceso antes de? No, ese verano, esas 2 semanas, digamos, donde pasó todo esto de que ella me dejó de seguir, del TikTok, de Eitos. También pasó otra cosa, disculpa. Claro, adelante. Es que durante ese verano, las estaban muchas fans estaban molestas con las mods porque estaban sacando a gente del chat Discord sin pruebas. Ok.
¿Como Y por algo personal o como por, te no, saco? las fans estaban molestas con muchas de las mods por estar sacando a gente supuestamente sin pruebas de banearlas del Discord. Ok, O sea, ok, ok. o sea, me refiero a que como en el chat de Discord de las fans que estaban pagando Patreon, hay nada más dos reglas. No decir nada muy, no decir nada que sea pasado la raya, no decir nada súper irrespetuoso, ¿sabes? Ya me entiendes. Y dos, no compartir capturas del chat de Discord en otras redes sociales. Ok. Eran Esas son las como las dos reglas básicas para principales. que no te expulsen prácticamente. Exacto. Pero hay muchos fans que estaban diciendo que las expulsaron sin haber roto esas dos reglas. Ok. Um, y yo hice un video cuando esto explotó, que la gente empezó a tirarnos un montón de hate a todas. Yo Sí. hice un video excluyéndome de eso Ok. para mí. Decir como que, oigan, es la primera vez que yo escucho esto, yo no he baneado a nadie en años, yo no he baneado a nadie ever, jamás. Si yo veía algo de problema, les escribía en personal como que, oye, ¿será que puedes parar? Por favor. Hacía lo máximo para no Primero tener hacías el diálogo antes de, ¡pam!, directamente eliminada. no me gustaba sacar a nadie. Y hice una broma, te puedo pasar el screenshot y si tú o el video, y si tú lo quieres poner, tú lo pones, donde Ok. hace una broma que estaba confundida, que no sabía ni de dónde venía esta polémica, que jamás había escuchado que sacaran a la gente sin ninguna razón. What in the Reese's peanut butter funk is going on here? Let's rewind. Que estaba Ok. confundida. Esto era todo que decía el TikTok, que estaba confundida. ¿Ok? Tú así de ¿qué está pasando? O sea, literalmente no Ajá. me metan porque yo no tengo contexto, no tengo nada que ver. Exacto. Nada que ver. Y la gente lo tomó muy bien y me excluyeron de eso. Pero Ok. sí le continuaron a tirar hate a otras mods, pero a mí me excluyeron. Y eso, las otras mods se molestaron mucho conmigo porque estaban como que nos estás echando para abajo, nos estás tirando más hate, estás poniéndole más fuego al hate. Sí, sí, te Si entiendo el bote se está totalmente. hundiendo, si el bote se está hundiendo y yo no hice nada para merecerme estar en ese bote, porque tengo que caer también. Totalmente. No, sí te entiendo perfectamente. Entiendo el punto de ellas de decir como, oye, ¿sabes qué? Somos un equipo y es como que nos estás abandonando. Pero mira, ahí te va un ejemplo. ¿Cómo lo vamos a decir? Ok. Vamos a volver a lo del trabajo en equipo, ¿te acuerdas? Hay un proyecto que entregar, Sí. justamente. Hicieron el trabajo, pero lo hicieron muy mal. Y tú eras parte de ese equipo y tú sí estabas haciendo bien tu trabajo. Y no, o sea, no, como que no te metiste en el trabajo de que estaban haciendo en equipo. Porque tú estás como medio, como que sí por tu parte, como que acá en el equipo, pero como por tu parte. Y Ujú. entonces dijiste, ¿sabes que ustedes están haciendo mal el trabajo? Yo tengo bien mi trabajo, me separo y pues aclaro que yo estoy haciendo bien el trabajo. ¿Es más o menos así? Exactamente. Ok. Pensándolo de nuevo, como que quiero que sepan que nunca quise causarles ningún problema. Que inmediatamente fui y me disculpé con cada una, que jamás hablé mal de ellas, jamás mostré ninguna captura, jamás dije que ellas estaban sacando a gente, simplemente me excluí porque no quería que me metan en chisme que no me pertenece. Ok, Y ok, eso ok. fue lo que le intenté explicar a ella. Le dije, ella me dijo, quita el video. Y eventualmente lo quité. Pero en ese entonces yo intentaba explicarle que no fue para hacerle daño a nadie, ni para que... Y ella no me escuchaba. No me escuchaba, ella simplemente estaba como que repitiendo que tú nada más quieres fama, tú nada más quieres likes, cuando otra vez, las únicas veces donde yo hablo de los mods es para defenderme porque están metidos en problemas y no me quiero meter. Ok, aquí te quiero hacer una pregunta, Isa. Me comentabas que le habías mandado justamente a Sofía, a ella, este mensajito de por qué me dejaste de seguir en cuando te dejó de seguir. Desde ese entonces hasta este transcurso que se presenta esta polémica, ¿fue como la ocasión más próxima en la que te habló o ya había habido como comunicación antes? No, antes de ese mensaje, Ajá. creo que no en 2023, en 2022 tal vez, cosas como respondía a su historia, ah, qué cool, o ella respondía a mis historias Ok, como que, ah, qué bueno, y ya. pero nunca, a lo que quiero llegar es nunca se tocó ese tema de por qué te dejó de No, seguir. Ok, jamás. a eso iba, o sea, fue como que nunca te dijo el por qué te dejó de seguir y en ese punto de cuando tú subes ese TikTok es como que llega, pero hacerte la de tos como por esta situación, ¿no? Como de, oye, bájalo, nos vas a afectar, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. Ok, Exactamente.
Y ya llega el final de 2023. Publico yo el TikTok que también te voy a mandar. Publico el TikTok de que estaba platicando, donde hablé sobre cómo dio limón, sobre qué pasó el 31 de diciembre de 2020 con Sofía y con el chico, y sobre qué pasó y sobre y sobre qué consecuencias tuvo toda esta situación a través de 2021 en mi salud mental. Y lo publiqué solamente, ¿sabes qué? Es año nuevo, vida nueva, lo publiqué simplemente porque sabía que muchas de mis seguidoras, que la mayoría de mis seguidores son chicas de creo que 13 a 17 años, podrían sentirse identificadas con lo que voy a decir, así que esto es para decirles que no están solas y que todo se mejora. Por eso lo publiqué, eso era todo. En ningún momento dije nombres, en ningún momento insulté, en ningún momento mostré capturas ni hablé de a nada privado. Todo lo que dije era información que ya era pública antes de hacer ese TikTok. Okay. Y en ningún momento yo lo hice con intenciones de bajar a nadie o de subirme a mí. Como dije, era nada más un story time. Ok, eso estamos hablando que fue el 31 de diciembre del 2023. Uh-huh. Ok, correcto. Entonces, como me lo cuentas, siento yo que fue como una forma de, como llevabas con esta carga ciertos años, Uh-huh. de decir, lo voy a sacar. Y ya con esto como que, si bien no es como que, listo, solucionado, porque pues ni siquiera has tenido las explicaciones a cómo me lo comentas, pero fue como mentalmente a lo mejor me libro un poquito de cargar con este peso porque lo estoy compartiendo y ya es como que borrón y cuenta nueva, o bueno, más que borrón y cuenta nueva, como empezar con el pie derecho el siguiente año. ¿Es correcto por ahí la cosa? Correcto, sí, no, o sea, jamás pensé que me iban a sacar por esto, jamás quise causar problema, ni como que, oigan, miren este chisme de hace años. No, de verdad fue un punto de como que, oigan, pasó esto, yo pasé por esto, ya me estoy mejor y ya oficialmente me siento como una persona nueva y que he dejado todo esto atrás, así que ya me siento suficientemente confortable. ¿Confortable es una palabra? Ok, sí. ¿Satisfecha pudiera ser? Ya me siento suficientemente, ya me siento en el buen espacio mental para decirle esta historia a el mundo. Ok, sí, totalmente. Pero, o sea, tú subes este video el 31 de diciembre del año pasado. Qué loco decir el año pasado y fue hace 5 días, ¿no? Pero el 2023. ¿Y en qué punto fue en el que te dicen, ¿sabes qué? O sea, ya no vas a hacer mont. O sea, ¿fue inmediato o pasaron días? O sea, ¿cómo estuvo esto? Ahora sí, ya estamos aquí en la actualidad, Isa. Cuéntanos estos últimos 5 días o esta última semana, ¿cómo fue el suceso? Porque supongo que ha sido golpe tras golpe tras golpe, ¿no? Sí. El primero, nadie dijo nada. El video siguió subiendo de vistas poco a poco. Los comentarios eran más que todo positivos. Era gente diciendo, Isa, te apoyo, Isa, no hay problema, y ya. Yo en ningún momento pensé que le iban a tirar hate a Sofía. Jamás. Okay. No fue mi intención, ni fue lo que pensé que iba a pasar. Porque en ningún momento dije nada malo sobre ella. Pregunta. Sí. Yo no sé, o sea, no tenía, o sea, si te das cuenta, siendo aquí sincero, yo te pedí contexto para poder realizar bien esta entrevista y estar preparado, pero en ese momento en el que tú haces ese TikTok, que ya ese ciertamente sí lo vi, tú, o sea, claramente se ve que dice Sofía, pero ¿cómo es que tú crees que los seguidores o las seguidores sabían de quién hablabas? ¿Porque era muy obvia la situación que cuentas justamente en tu historia? ¿O cómo es que dieron como luego de es ella? De verdad que no sé. Tal vez algunas fans que ya son fans que llevan más tiempo en el fandom sabían porque vieron el live del 31 de diciembre de 2020. Otras sabían porque esta otra persona, Sofía, había estado incluida en polémicas recientemente. Y polémicas que no quiero dar mucha luz porque ya están atrás, ya ha pasado. Si quieren ir a buscarlo, búsquenlo ustedes mismos. No voy a dar mucho contexto. El punto es que se había metido en polémicas donde la gente pensaba que tal vez entre ella y él había algo. Okay, ahora, nunca una relación, pues como de novios o así, ¿no? Será, algo pero más. Sí, yo jamás quise confirmar eso, yo me enteré que eso pasaba meses después, yo no sabía que eso había pasado, sino hasta que un fan me lo comentó mucho después. Okay. Así que, pero por todas esas polémicas viejas y por todo lo que te estoy comentando, ellos hicieron la conexión sin yo haber dicho ningún nombre. Ok, correcto. Entonces, creo que con esto refortaleces lo que has comentado a lo largo de la entrevista, que no era tu intención como, o sea, tirarle como tal a esa persona, simplemente era
yo quiero contar mi experiencia, lo que me pasó, y pues sin Ujú. querer, pues es que cuando hay polémica se encargan de unir los puntos y ver a qué lugar llega, ¿eh? O Sí, sea, creo que exactamente. ya lo acabamos de comprobar, pero bueno, entonces eso fue, ya dices, primer día no pasó mucho y segundo Ujú. día ya se empezaron a dar cuenta y qué pasó ahí con ya con las mods, con Aidan, qué fue lo que sucedió ahí. Bueno, aquí sí empiezo a ser un poco más factual, porque no me quiero meter en problemas, así que sin, sin, ¿cómo se dice? Sin, um, les Tanto doy todo el detalle contexto. pudiera ser. No, no, les ¿O cómo? doy palabra por palabra, porque si no, me pueden acusar de estar mintiendo, whatever, así que les digo exactamente lo que pasó, sin dar mucho, mucho contexto, pero suficiente para que entiendan qué pasó a lo largo del 2 de enero. Adelante, literalmente este es tu espacio, Isa. Me escribe Idan diciéndome, oye, las otras mods dicen que tú publicaste capturas de nuestras conversaciones y de tu conversación con las otras mods. Eso nunca pasó. Así que inmediatamente le dije, yo nunca hice eso. Y me dice, pues anda a hablar con ellas. Ok, yo voy a nuestro grupo donde estamos todas y abro el grupo y están tremendos mensajes de ellos mandando mi video con traducción, porque todos hablan inglés, con traducciones que no tienen sentido. Con traducciones, no que como que completamente malas, pero con traducciones que hacen que las cosas suenen mucho peor que lo que yo dije. Ok, pero o sea, de como, o sea, videos que sacaron de TikTok a base de, o sea, eran personas que resubían tu video pero en inglés y lo bajaban, no entendí muy bien No, cómo estaban no, esos yo videos. creo, la verdad es que no sé dónde lo sacaron, pero la traducción no estaba 100% bien. Eso ahí ya no ayudó mi caso. Ok. Segundo, Oh, cierto, ya te entendí, justa, ya. oh, perdóname, disculpa. El video lo hiciste en español. Ujú, Y ok, ya, ok, ujú, quiero, a lo mejor alguien también se despistó como yo. La mayoría de ujú. mods hablan en inglés, tú lo hablas Ajá, en español, pues se van a ir 100% por la traducción. Correcto, exacto. ¿verdad? Ok, Sí, perdón, yo andaba como de, espera, pero ¿qué está pasando en no, mi no, mente? no. Todos hablaban español e inglés y todos hablamos la misma lengua, ¿no? No, no, no. Ok, El video está en español, ellas todas hablan inglés y el video que estaban usando en mi contra tenía una traducción que no voy a decir que era totalmente falsa, pero que tenía algunas palabras que hacían que las cosas suenen peor que lo que dije. ok, Hacía que la cuestión se vea mucho más grande que lo que dije. No sé dónde lo sacaron, yo creo que sé quién nos mandó, pero no vamos a empezar con eso. ok. Um, entonces todas empezaron a decir que yo había sido, que yo había, um, a ver, ¿cómo decían? Que ese video de 8 minutos donde yo hablo de todo lo que pasó, donde yo hablé de cómo era fan de Ivan, donde yo hablé de cómo todo esto fue mala suerte, donde yo muy específicamente dije que esto estaba en mi cabeza y que era como que 90% de mi cabeza y que tomo responsabilidad y que ya las cosas han cambiado. De todo ese video, lo único que se concentraron es en decir de que yo había hablado mal de Sofía, de que yo voluntariamente le había causado hate y que yo estaba publicando información privada. Ok, ok. Y, Sería como que ciertamente el disgusto era que atacaste, por así decirlo, a una integrante de. Sería uh-huh, como el mayor disgusto, ¿no? O sea, lo demás como que salió volando, eso fue como el enfoque. exactamente. Ok, Y correcto. siguieron y siguieron y siguieron. Y yo intenté lo más posible de ser políticamente correcta al principio, de decir, miren, ese no fue el punto del video, de decir, miren, yo nunca publiqué ninguna información, pero ella seguía como que, no, tú dijiste que tenías capturas, que corrígeme si no tengo razón, pero no puedes sacar, es como meter a alguien en prisión porque dijo que se iba a robar algo, no se lo robó, no tienes prueba que se lo robó, no se lo robó, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Nunca, no tienes manera de saber si yo tengo capturas. Volvemos a lo mismo que habíamos dicho, ¿no? Como que hasta que están las pruebas es como cuando ya se puede confirmar en su Exacto, totalidad eso. exactamente. Correcto. Se pusieron una a una contra mí y a regresar a repetir y repetir en la misma canción, que yo era una mala persona, que yo estaba haciendo todo esto sin razón, que porque que pobrecita Sofía, y yo intentaba disculparme, intentaba clarificar las cosas, pero cuando tienes a 10 personas contra ti, estaba como, eres yo sola con 10 personas lanzándome bombas.
poco a poco me volví como que estresada, yo no sabía cómo responder. Me imagino. Y aquí te tengo una pregunta. Ujú. En este momento, ¿eran como todas las mods contra ti? ¿O sinceramente había como una que era punto neutro? ¿O incluso que se salía como de yo no le voy a entrar a esta conversación? ¿O que estaba incluso como de tu lado como de hey, es que escúchenla? Sí quiero decir, las dos otras mods latinas, que sí hablan español, que sí vieron el video, que sí entendieron al 100%, ellas intentaban lo más posible de corregir la desinformación y nadie las escuchaba. Ok, las dos mods latinas Ujú. sí estaban como... No lo vamos a poner como de tu lado, por así decir, pero como de, hey, escuchen, es que, pues O literal, sea, intentando de corregir como Claro, que cosas, intentando de corregir mentiras. claro. Las dos tenemos latinas, ellas las dos son mexicanas, las dos, creo que una entró en 2022 y la otra en 2021, y las dos son personas muy buenas, personas que siempre han sido muy buenas conmigo y que considero todavía mis amigas y que ellas dos, aunque no eligieron un lado ni el otro, intentaron de ser neutras, intentaron de apoyar a ambos lados e intentaron intentaron en varias ocasiones decir, hey, esto debería ser un problema entre Sofía y entre Isabel, nadie Claro, más. claro, que ellas lo platiquen, lo dialoguen y lo solucionen. Uh-huh. Ok, Y además, correcto. durante esta situación, Sofía empezó a decir que ella sí habló, ella nunca habló conmigo, ¿por qué fue a publicarlo? Sofía nunca me respondió. Ok, comprendo, comprendo. Aquí en este punto, discúlpame, o sea, ahora sí que tú me vas dando el contexto. Ajá. Sofía es toda, ya no es tampoco ¿cómo me está costando decirlo? Mod de toda esta cuestión de con Aidan, o todavía es. No, no sé. No tengo el Yo contexto. tampoco, porque como al final de esa conversación me forzaron a disculparme con Sofía, me disculpé, por fin me contestó que, ay, sin problema, yo te respeto y no hay problema. Y le dije como que, oye, ¿cómo que no hay problema? Fuiste y les contaste a todas las otras mods información que no era y ahora estás intentando sacarme. Y me dijo como que, bueno, Ok. así que, Pero, o sea, bueno, en ese momento en el que dices que te estaban defendiendo dos latinas, ¿una de ellas era ella o no, cómo? O sea, ya no estaba en el grupo ella, es a lo que quiero llegar. exacto, somos cuatro, Ok, entonces menos nosotras dos, las dos otras estaban intentando de ayudar. claro. Pero ella seguía en el grupo, entonces, o sea, Ujú. estuvieron viendo toda la conversación Exacto. ustedes dos. Ok, Sí, correcto, esa era como la duda que tenía en ese sí. momento. Y bueno, fue una conversación heavy, fue una conversación que duró toda la tarde del 2 de enero, fue una conversación que ya al final me obligaron a quitar los videos, o sea, el que hice diciendo que no sabía, los dos que hice en el verano, ¿te acuerdas? ¿Correcto? Sí, sí, sí. Y el de Sofía, el original de Sofía de 7 minutos. Ok, correcto. Estos tres videos me obligaron a quitarlo. ¿Sabes qué? Dije, fair enough, sin problema, no, si eso les va a ayudar, si eso las va a convencer, los quito, lo quité. Después me pidieron que me disculpara con Sofía. Me disculpé con Sofía. Y después me disculparon porque después me pidieron que, ¿cómo es que? No sé cuál es la palabra correcta, pero sí me sugirieron muy fuertemente de irme a disculpar con Sofía. Y lo hice, le ofrecí una sincera disculpa, le dije, mira, mi punto nunca fue que te tiraran hate, mi punto nunca fue de hablar de ti, sino de mí, de mi situación, de mi punto de vista, y disculpa por todo lo que ha causado. Y también dijeron que iban a tomar la noche para pensarlo y que íbamos a calmarnos todos. Dije, Ok. bien, me Y lo salí. último que hablaste con ella, o sea, fue de que tú le pides disculpas, te Uh-huh. dice no pasa nada, todo bien, no hay problema, y tú como que, o sea, sí volviste a responder ese mensaje, ¿no? De como Sí, de sí, sí. que, oye, pero como que no hay problema, hay esta situación y Exacto, nada más como que, así como que si nada lo estás evadiendo y ya fue como que ahí rompió la conversación. exacto. Me respondió otra cosa después que dije eso, pero no lo he leído. Lo abrí, pero no lo leí. Dije, no, ya no puedo más, porque si lo leo voy a responder y ya no quiero responder. Ok. Um, A ver, ¿hiciste esta seña? ¿Fue un mensaje extenso entonces? sí, sí, sí. Ok, va. Suficientemente largo. Ok, ok. Pero no sé qué dice y no sé. Um, Y también me disculpé con las otras, sobre todo le dije como que mira, disculpa si te causa alguna hate, nunca fue mi intención causarle hate a las otras mods, ya borré los videos y estoy aquí para disculparme, no me tienen que
O sea, no tienes que aceptar mis disculpas, pero aquí están y aquí estoy si quieres hablar del tema. Okay. Le escribí eso a cada una, no exactamente lo mismo, lo personalicé según mi relación con cada una, pero sí hablé. Algunas me respondieron, algunas no he leído las respuestas porque una de ellas, no voy a decir cuál, sí me dijo como que, oye, con todo respeto, este grupo te ha causado demasiado estrés, este grupo te ha metido en problemas, este grupo definitivamente se nota que ya no te sientes en tu elemento en este grupo, ¿por qué no simplemente lo dejas ir? Y yo aprecié demasiados de comentarios, dije, me abrió los ojos, dije, tienes razón, ¿qué estoy haciendo? Nos vamos. Yo eliminé Discord, no me salí del grupo, pero eliminé la aplicación de Discord y dije, si me sacan, me sacan, y si no, ya o no sea, puedo. no te ibas a enterar ciertamente, o sea, para ti en el momento en que cierras Discord es de estoy fuera y pues en algún punto o me van a sacar o pues a lo mejor me mantengo ahí, pero pues yo ya estoy fuera, ¿no? Exacto. Ok. Tu mensaje, no voy a decir quién fue, pero fue muy, muy sincera y muy madura en decir que tal vez tu momento de estar en este fandom ya llegó a su fin y podemos seguir siendo amigas. Y yo dije, tienes mucha razón. Y ya, me cansé. Ok, y los demás mensajes, como dices, o sea, no leíste todas las respuestas que obtuviste con esos mensajes de todas las mods. Ese fue como uno de los pocos que leíste o incluso el único, supongo. Fue el único. Fue el único, ok, correcto. Porque con ellos tenía más confianza y fue lo único. Ok, correctísimo. Pero si hay otro, no, la verdad es que tienes razón, fueron dos. Okay. Porque también le mandé uno al chico. Ok. Y él sí me respondió. Pero él lo que me respondió fue que, y aquí se pone la cosa aún más interesante. Me respondió que tenía que borrar mi cuenta de TikTok o ya no éramos amigos y entonces ya no era mod. Ok. Aquí, esto que estás comentando, yo no sé por qué razón di con eso, pero me salió una captura por ahí, creo que en un TikTok o algo así. ¿Esa captura es tuya o es editada? No sé, desconozco. No, es la única, yo he publicado una captura nada más. Ok, entonces, es que esos son los puntos importantes que deseaba con este video también, para desmitificar todo esto. O sea, se puede decir que todo el contenido que está rodando por ahí, el único contenido oficial que tú has subido es esa captura en la que muestra los mensajes pues de Aidan Gallagher en este caso, ¿no? Exacto, y lo hice con mi fondo de pantalla para que se vea que es verdad, que es mío. Ok, correcto. Entonces, ahí te va. Eso estamos hablándolo por la parte, cómo sucedió y qué sucedió. Pero yo te pregunto, en ese momento, ¿tú qué sentiste? ¿Fue como enojo, frustración, tristeza? ¿Qué sientes que fue como la emoción más fuerte que sentiste en ese momento? Obviamente alegría, pues no. Que quiero pensar, ¿no? Sería raro. Confusión. Okay. Le pregunté inmediatamente cómo yo borrando mi cuenta de TikTok te beneficia a ti o beneficia a las mods. Y me dice que es porque tengo que probar que no me importa la fama. Y yo intenté explicar una y otra vez que no tiene nada que ver con la fama, ni con los seguidores, ni con los likes, que es simplemente que yo le he puesto mucho trabajo a mis redes sociales. Que yo esos videos los hago con amor, que esos videos los edito, me toma tiempo, me toma creatividad, que encontrar brand deals tomó mucho tiempo. Estoy utilizando mis redes sociales sobre todo, uno, para hacerle promoción a pequeños emprendimientos aquí en Montreal de latinos. Dos, para yo hacer videos que me gustan a mí, videos sobre mi vida, videos sobre ser estudiante. Y tres, para desahogarme. Es como mi diario. Yo hablo de mi vida social, de mi vida amorosa, de esto, de lo otro, de mis amigos. Y esto, mi cuenta de TikTok no es nada más como que un jueguito donde intento de tener más likes. Es como mi diario personal que me estabas pidiendo de borrar. Son 4 años de trabajo que me estás pidiendo de dejar atrás. ¿Para qué? ¿Para quedarme en un grupo donde nadie me aprecia y nadie me valora? Ok. ¿Y eso tal cual, así se lo dijiste o simplemente fue como de ya no te voy a dar más razones? O sea, más bien más explicaciones. Yo le respondí eso. Él me siguió insistiendo que no, que había dejado que la fama me llegue a la cabeza y hasta me sacó que yo estaba constantemente diciendo que era mod para sacar seguidores, que yo lo estaba utilizando constantemente y que yo sin él
nada más tuviera 2000 seguidores como todas las chicas de la universidad, digo. Ok, correcto. Pero entonces, Ujú. estos mensajes fue la primera vez que como tal él te lo mencionas de cierta forma eso, ¿no? O sea, como que se toque el tema Sí, con él. Y sí, por eso te cayó yo creo muy de golpe, ¿no? Porque justamente sí. fue como que tantos años, tanta ilusión como me has contado. O sea, esto parece hasta una Ujú. película, ¿no? Y entonces en este punto, ¿ya sabías que te habían sacado del Discord? ¿O qué show? O sea, ¿o en qué momento fue como que ya se terminó todo esto? Desde que viste esos mensajes que él te mandó, dijiste, y esto ya se terminó. No, bueno, fue prácticamente como tú eliges, borras tu TikTok o ya no eres Mont. Así que sabía que todavía no me habían quitado, pero que si no borraba mi TikTok me iban a quitar. Mi cuenta de TikTok me iban a quitar. Ok, ok. Entonces, bueno, si no quieres responder está bien porque sí va a sonar feo, pero Ujú. ciertamente pudiéramos decir que en ese punto Aidan Gallagher ciertamente te amenazó, ¿no? O sea, hasta cierto punto, no Exacto. amenazar a algo muy fuerte, pero a algo Sí, que no, no quiero usar palabras que sean muy fuertes, porque otra vez no quiero alimentar el chisme, pero ok, sí me sentí como si atacada de cierta forma. atacada. Me sentí como, no sé, mi primera pregunta fue como que mi amistad contigo no vale nada si no borro mi cuenta de TikTok, o sea, ¿qué quieres decirme? Y me empezó a decir que, pues, eso, que sin él nadie me seguiría, prácticamente fue lo que me dijo. Ok, correcto. Entonces, ¿platicaron más o simplemente fue como que ya tú te resignaste y ya dijiste, ¿sabes qué? Ya no quiero, o tú le agradeciste por todo lo de los años? O sea, yo quiero saber, si Ujú. bien justamente esta parte, como dices, no se va a alimentar con capturas y demás, quien quiera creer esto que estás contando, perfecto, quien no lo quiera Ujú. creer, perfecto, ahora sí que es lo que tú dijiste desde un inicio, Ujú. entonces fue como que quedaron en buen término, quedaron en mal término, o qué pasó, o no nos quieres contar sobre eso, con toda Um, confianza. Los últimos mensajes fueron, te los resumo, otra vez, no me estoy inventando nada, voy a decirlo lo más palabra por palabra que puedo. Fue yo diciéndole, mira, me parece que en este momento estás diciendo algo que me parece un poco manipulador y que me parece un poco sexista asumir que mi trabajo no vale nada si no fuera por un hombre que me haya ayudado a subir a la fama. Y la verdad es que aunque siempre he estado agradecida, y sí se lo mencioné, que dije que yo siempre, yo cuando lo menciono es para decir que lo agradezco por darme el impulso de, el impulso principal, el impulso inicial. Pero le resalté que muchas de las otras mods no tienen ni siquiera 100,000 seguidores en Instagram porque no hacen videos, porque no publican, porque no le ponen tanto trabajo. Y yo sí le pongo trabajo, muchísimo, a mis videos y por eso está subiendo. Si no, todos estaríamos al mismo número, porque todas somos mods. Y eso a él Claro. no le gustó y me dijo que empecé, y básicamente me empezó a repetir que yo lo estaba usando, que yo lo estaba usando, que su confianza, que él pensó que yo era inteligente y que finalmente no, y me dijo de todo. Ok. Y ya al final me dijo, lo último que me dijo fue, cuídate, espero que te cuides, te deseo lo mejor. Y yo lo dejé así, lo dejé en visto. Y el día siguiente, cuando yo hago una publicación donde digo, ¿sabes? Veo que me sacaron, veo que ya una de las mods me dijo, ah, ya te sacaron, y ya me entero, hago una publicación donde dije, adivinen quién me dijo que mi trabajo no servía y que no fuera nadie sin él. Obviamente todo el mundo pensó que era él. Y enseguida, o sea, a los minutos, me escribió lo que te mandé, la captura que te mandé. Y eso fueron nada más 3 mensajes sobre como los 7 que mandó, donde me llamó enferma mental. Ok, o sea, esos mensajes no fue de esa primera vez como que estaba esta situación, sino ya hasta que en el momento en el que tú subes un TikTok que ciertamente sí era para él, pero no mencionaba su nombre. No, no, no era en TikTok, era en Instagram. Ok, o sea, tú lo Sí, comentaste en Instagram sí, e inmediatamente él se dio cuenta o le llegó la información a X o Y alguna razón manera, sí. y En fue... Instagram hizo un comentario que decía, adivinen quién dijo que no sería nadie sin él. Y él de inmediato me escribió y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Eres una hater o eres una enferma mental? Que yo sentí Ok, que, oye, acabas de cruzar una línea que no pensaba que ibas a cruzar.
Totalmente, o sea, si bien tú sentías como que ya te estaba atacando hasta cierta forma, Ujú. dijiste, bueno, o sea, si se pasó de la raya, pero no tanto, o sea, Exacto, hasta ese estamos todavía comentario. como que todavía medio se puede recuperar la situación, a lo Ujú. mejor ya no una amistad de amistad, pero pues estar en buenos términos, y ya como que pasó esa raya y fue como de ya esto ya, de plano ya No, rompió. y llegó a decirme, y se ve en ese screenshot que me dijo, yo pensaba que todavía podíamos ser amigos, pero se contradice porque también dijo que, que yo no podía ser su amiga si no borraba mi cuenta de TikTok. Claro, o sea, te está diciendo como de podríamos o creí que podíamos ser, siendo que él te está diciendo como si no haces esto no lo Mm. somos. Entonces es como que sí te entiende el punto. Y, y Exactamente. esos mensajes, ¿tú los contestas o cuál es tu reacción a ello? No, no lo contesté. Ni siquiera los abriste, o sea, fue el capturazo de pantalla y hasta ahí. Exacto. Ok, y en ese momento yo siento que sí fue más que confusión, sí fue como enojo o algo así, ¿no? O sea, lo que No, sentiste. inicialmente sí enojó, pero principalmente mi razón para publicar eso no fue que para empezar el drama ni para nada, es porque yo sabía que me iban a sacar, obviamente, y sabía que iban a decir algo, porque por qué me sacaron, y antes de que se pongan a decir mentiras, quería que la gente vea qué pasó. Una vez más, como en todas las historias que nos has contado que sucedieron a lo largo de estos años tú como mod, te pusiste un pie al frente, ¿no? O sea, Sí, pusiste tu barrera más bien como de, hey, aquí está, o sea, ciertamente uh-huh, algún tipo de evidencia o algún tipo de argumento, así que pues ahí está, ¿no? Ya ustedes sabrán qué show. exactamente. Tengo que justamente decir, para avanzar las cosas, tengo que tengo que aclarar Claro. que yo no estuviera haciendo esta entrevista, ni el video en inglés, ni ningún otro TikTok, si no fuera por lo que dijo su papá ese mismo día. Estamos hablando que eso sucedió, hoy estamos a 6 de enero en este momento grabando esto. Eso fue el 4 de enero cuando pasaron esas capturas, bueno, cuando se sube la captura porque te mandé esos mensajes y que su papá sale a hablar, ¿correcto? La captura fue el 3 y su papá salió a hablar, creo que el 3 en la noche o el 4 en la O mañana. el 4, ok. Ok, y bueno, entonces ya pasaríamos como con este tema que es como lo más reciente que sucedió, creo, cuando su papá sale a hablar, ¿no? Exacto. Y que Que sí fue la... tira mucho, o sea, no sé, ¿quieres que lea, o sea, literalmente por aquí lo tenía? ¿Quieres que lea a lo mejor una que otra cosa que dice por ahí para que puedas argumentar el hecho o Vale, cómo le hacemos? Tú perfecto. dime. Sí. Sí, te pasé el screenshot y también veo que lo están publicando por varias partes y él lo publicó sabiendo que esto iba a salir y él lo publicó él para ponerse un paso adelante y eso no me hubiera molestado si no hubiera dicho tantas mentiras. Cada frase en ese argumento no tiene sentido, se contradice muchísimo y incluye otras mods que no hablaron, que ahora están recibiendo hate. Incluye detalles de mi vida personal que no son verdades y muchas de las cosas que dijo no tiene prueba para comprobarlas. Ahora sí que esta va a ser creo que la parte por la que incluso muchos y muchas llegaron al video porque esto fue lo que te terminó haciendo que te cayera últimamente tantas personas con ese hate, con Ujú. tanta malinformación ciertamente, que es lo que vamos a aclarar en este momento, ¿verdad? Te lo leo, si tú quieres argumentar el hecho o lo quieres desmentir o lo que sea, o incluso si es algo que sea cierto, no es si haya cosas ciertas en lo que se está mencionando aquí, lo vas diciendo, ¿va? Ok, correcto, entonces sería, lo voy a leer tal cual, ¿eh? Ni una palabra más ni una menos, aquí tengo la traducción, porque pues yo en inglés no le sabo. Isa es una moderadora canadiense que fue amiga de Aidan durante muchos años. Ella siguió a Aidan desde NRDD. Disculpen, no sé qué es eso. ¿Me puedes dar contexto? Es la serie Nickelodeon en la que estuvo Ah, en ok. 2014. Sí, ya perfectamente la ubiqué. Y siempre se puso en contacto con él y le contaba sobre varios odios y rumores en el fandom. Incluso creó una página completa de Instagram solo para responder a falsos rumores y odio. ¿Quieres ir como diciendo parte por parte, párrafo por Hasta párrafo? esta O tú parte, dime. sí, sí. Hasta esta parte no había nada alarmante. Sí voy a, sí voy a sí voy a corregir de que no lo he estado siguiendo desde NRDD. Y como lo dije en este video y como lo dije
entre entrevistas antes, Claro. y como lo he dicho en mi TikTok, y como lo dije en el TikTok con Sofía, yo nada más lo conozco desde que vi Umbrella Academy. Sí vi en RDD cuando estaba chiquita, pero si me hablabas el nombre de Ian Gallagher no te iba a saber quién era. O sea, era una niña, no tenía ni teléfono. Entonces lo siguiente es, comenzó a ponerse celosa de otras moods que se estaban volviendo más populares que ella entre los fanáticos, en particular una joven mood mexicana llamada Sofía. Que, bien, la salvé, la salvé. Bien, bien. Que Isa dijo que estaba recibiendo más seguidores que ella simplemente porque tenía la piel más clara y una figura más clara y era más bonita. Creo que ciertamente de esto ya se platicó en el video. Creo que esto no hace mucha falta aclarar. No sé si quieras añadir algo más. Claro. Que de ahí sale mucho hate. Gente a decir, oh, ella no está, nada más está hablando por ser celosa. Quiero aclarar que estos celos de los que ellos hablan no son ni sentimentales, ni románticos, ni nada. Es profesional. Es porque sentí que le estaban dando más crédito a alguien por su figura que a mí por mi trabajo. Okay. Eso es todo. De hecho, Isa comenzó a hacer videos de TikTok sobre cómo no es justo que Sofía tenga más seguidores que ella simplemente porque es guapa. Entonces creo que también ya se platicó de eso. Sí, porque yo, o sea, como le he platicado aquí y como lo dije en el video, no era una cuestión de followers. Sí mencioné en el video, y discúlpenme de verdad, honestamente, si hice pensar que fue una cuestión de nada más seguidores, no fue el punto principal, para nada. Sí es verdad que después del live se ganó muchos seguidores y que al principio me pareció injusto, pero tampoco fue el punto principal. Y de eso no fue de lo que hablé con ellos. Totalmente. Okay, si la gente quiere seguirla a ella, eso no es mi problema, ni quién soy yo para decir quién se merece seguidores o no. De eso no fue de lo que hablamos. Y para sumarle, cuando dice que como que hice varios videos, eso es mentira. Hice un video, el video del que le llevo platicando esta entrevista, y de que hablé mal de muchas mods, eso fue mentira. En ningún video hablé mal de ellas. Ahora, pues bueno, creo que esto va también de la mano. Todas las mods, incluidas 3 mods mexicanas, pensaron que Isa se había vuelto mentalmente inestable y estaban advirtiendo a Aidan sobre Isa durante un año, diciendo que sus TikToks están cruzando la regla de privacidad, e Isa le estaba diciendo a los fans que podía publicar fotos de conversaciones privadas con las mods, lo cual es una gran violación de confianza para cualquiera. ¿Quieres aquí agregar algo o les sigo a la próxima? Bueno, esto creo que ya se mencionó durante el video, que es el hecho de que, primero, no fueron varios videos, ya les expliqué cuáles fueron los videos de los que se refieren. 2, eso de estarle advirtiendo a Aidan me parece un poco como estar otra vez insistiendo a Aidan que me saque de ahí. Y nunca entendí exactamente por qué, si jamás hablé de cosas privadas, jamás publiqué screenshots, nada que ver. Es como si vaya sacado por un delito que no cometí. Las moods se enfrentaron a Isa y le pidieron que bajara sus TikToks, e Isa en realidad les dijo que no lo haría porque estaba recibiendo, o sea, en este caso se refiere a ti, que estaba recibiendo tantas visitas, independientemente del odio que estaba causando a los mods. Se volvió adicta a las vistas, por lo que cualquier historia que obtuviera vistas, en este caso, y seguidores, era más importante que ella. Esta es una señal peligrosa de verdadera adicción. ¿Quieres ahí añadir algo? O pues que ciertamente todo lo que se está tratando ya se ha platicado a lo largo de, pero igual yo voy haciendo pausas por si tú quieres añadir algo más, tú me vas diciendo. Se me olvidó comentarte en la frase de antes. Claro. Cuando ella dice incluido 3 mods mexicanas, eso es mentira. Están las 2 que te platiqué, que jamás confirmaron eso, que jamás, yo sé, porque yo les tengo confianza y porque yo vi la conversación antes de que borrara Discord, que jamás me llamaron enferma mental. Yo creo, y no estoy segura de esta, pero las quiero proteger, no quiero que les tiren hate, no creo que me llamaron enferma mental. Creo que estas son palabras de el chico y su papá. Que las añadieron a la historia, ¿no? Sí, exacto. Ok, correctísimo. Ahora, ¿Sí? Que ellas hayan dicho que ella me hayan pedido de borrar este video, fue un amor que me pidió de borrar un video, y cuando le intenté explicar por qué lo publiqué, me descreditó completamente, y ella nada más se enfocó en que yo
estaba publicando nada más para las vistas. Sí es verdad, y me disculpan, sí es verdad sí es verdad que le comenté que no tenía ningún sentido borrarlo cuando ya tanta gente le había hecho captura, que ahorita borrarlo sería para nada. Claro, Pero que como dicen que lo que se subió a internet se quedó en internet, ¿no? Prácticamente. Y me dice, lo que puedo hacer es aclarar en los comentarios. Y eso ella lo tomó como el más grande, no sé cómo ahora estamos viendo cómo lo tomó, pero no sé, nunca pensé que no pensé que eso haya sido su conclusión. En letras quise desesperado, dice: Isa había estado acosando a Sofía durante un año por mensajes de texto y Sofía finalmente tuvo que bloquearla a medida que se volvían cada vez más. Ciertamente creo que esto ya se desmitificó con tu historia, con tu contexto anteriormente. No sé si quieras añadir algo. Le escribí una primera vez para preguntarle por qué me dejó seguir y una segunda vez para preguntarle qué hice, porque está diciendo que yo le hice y dije algo. 2 veces en todo el año. Y para decir que, yo estuve escribiendo todo el año, fueron 2 veces, las 2 en agosto y ya. Y ya está ahí. Y además de eso, ella no me bloqueó, ella me dejó de seguir, todavía no sé por qué. Y eso fue todo. Aidan siempre apoyó a Isa y trató de razonar con ella y averiguar cuál era su lado. Isa confesó que estaba enamorada de Aidan y no podía soportar que otros mods estuvieran recibiendo más atención. Pero Isa probablemente estaba en más transmisiones en vivo que nadie, o al menos tanto no estaba recibiendo menos atención que nadie. Acá eso ya al final no lo entendí muy bien. En vivo que nadie, o al menos tanto, no estaba recibiendo menos atención que nadie. Ok, creo que está mal la traducción ahí, ¿eh? Sí, pero bueno, creo que este punto fue el que como que me dio más coraje. Te hizo explotar, supongo, ¿no? Porque sí sé por dónde va tu comentario, ¿dónde vas? Porque todo lo que dije fue sobre mi carrera, sobre mi contenido, sobre mis capacidades profesionales, y él tomó todo eso y dijo, esa es una loca que está enamorada de mí. Yo jamás hice ningún comentario que podría llegar a la conclusión que yo estoy enamorada de nadie. No tengo ningún sentimiento romántico hacia este chico. Okay. 0. Jamás lo admití, jamás lo dije. Es más, él preguntó, ¿es que estás enamorada de mí? Y yo le dije muy claro, N-O. No. Y lo tuve que repetir más de una vez porque me ignoraba y seguía diciendo, no, que tú hiciste eso porque estás enamorada de mí. Y yo seguía diciéndole, no estoy enamorada de ti. Y eso, no quiero hablar muy abiertamente de qué pienso sobre ese comentario. Ustedes hacen sus opiniones y respeto todas las opiniones de todo el mundo. Entonces, eso es una de las principales cosas que quería aclarar. Jamás le confesé ningún sentimiento a este tipo. Y mis problemas hacia esta chica jamás fueron porque ella estaba recibiendo más atención de él. Nada que ver. Fue simplemente, y lo repito por 1001 vez, que estaba recibiendo más crédito profesional por mi trabajo. Eso es todo. Hubo ese malentendido, pudieras decir, entre la parte que tú lo hacías por algo laboral, o sea, esa inconformidad era por algo laboral, y lo terminaron tomando en automático sin argumentos por una parte amorosa, ¿no? Es a lo que quieres decir, llegar. Ok. Sí les dije que, oye, siempre hemos sido buenos amigos, me importas mucho, y aun no quiero que tomes, yo no borrando mi cuenta como que, no me importa, sí me importas mucho. Eso fue lo único que le dije, que puede ser que él tomó, pero la verdad es que no, jamás dije las palabras amor, jamás dije las palabras enamorada, jamás, nada que ver. No hubo un indicio simplemente de que pues estuvieras transmitiendo eso, pues. Ok, perfectísimo, gracias por la aclaración. Sí, sobre eso terminó con los lives, ¿te acuerdas? Había tenido más lives que todas las otras. Sí. Sobre eso, recuerden que les dije que 2022 he estado poco a poco desapareciendo. Yo creo que he estado, no me acuerdo cuántos lives he estado en 2023, sé que estuve en el último y creo que en el primero, y creo que tal vez en 1 o 2 en el verano y ya. Y en el año 2022 también me desaparecí bastante porque en 2022 yo estaba trabajando en una tienda de ropa y estaba trabajando principalmente el fin de semana, no tenía tanto tiempo. Así que decir que yo he estado más live que todo el mundo es simplemente, no es verdad. Y no sé por qué habré puesto eso, no sé por qué habré puesto él eso ahí, si yo no estaba hablando de eso en ninguna parte, yo hablé de un live en específico y ya.
Correctísimo. Sí, porque justamente es lo que comentabas, o sea, realmente trabajabas ahí, así que por más que quisieras era imposible poderte meter a los lives. Además que tú querías Ujú. disfrutar en este caso de tus sábados, que es lo que nos habías comentado Ah, anteriormente, ¿no? Parecía que Isa no solo era mentalmente inestable e insegura, sino que también estaba inventando historias sobre los otros mods en TikTok para construir sus seguidores, o bueno, para conseguir más seguidores. Que cierto, creo que ya también se tocó eso, no sé, creo que pasamos a lo ¿sabes siguiente qué? o quieres agregar algo. Así que durante la conversación con él, le pedí que me diera alguna prueba. Dile como que si me vas a sacar por estar inventando historias y por estar compartiendo información privada, dame alguna prueba de que hice eso. Y no la tiene ni él ni ninguna otra mod porque no la hay. Nunca hice eso. Ok, perfectísimo. Sí, justamente como comentas esta parte, como es un grupo, ciertamente si Mm, no la tiene él, o sea, si no fue, o sea, hablando en ese grupo, pues nadie la va a tener, ¿no? Porque pues si no está, si alguien no la puede tener es porque no existió en ese grupo, creo yo, ¿no? exacto. Dando ahí esa retroalimentación a tu comentario. Ella se había vuelto adicta a la fama y esto es algo que Aidan ha visto una y otra vez con amigos con los que su asociación los hace famosos. En algún momento los seguidores de Aidan se les sube la fama y piensan que ahora son la celebridad, en lugar de solo un amigo de una celebridad a los que los fans siguen para obtener información. Siento que ahí la traducción tampoco ayuda mucho, pero No, no, pero se entiende el punto, ¿no? sí. Sí, ok, entonces pasamos a la siguiente, ¿no? Creo que esa Ujú, está muy clara. Así ujú. que todas las mods se enfrentaron por última vez juntos en la discordia del mood privado para tratar de hacer que se detuviera Isa. Eh, Ella juró que eliminaría todos los videos y nunca más rompería la regla de privacidad entre las mods. Creo que Ujú. le sigo porque es parte de... Aidan resultó herido, un amigo lo traicionaría de nuevo por seguidores. Bueno, se sintió herido porque sintió como esa traición por seguidores de TikTok, o sea, como a cambio de... Y la pregunta, y le preguntó qué era más importante para ella, su amistad con él o los seguidores que consiguió en TikTok. Dijo que Aidan era la persona más importante para ella y que eliminaría su TikTok para probarlo, pero luego no lo hizo. Creo que esto también ya lo dijiste totalmente, los mensajes que recibiste. En- Él me preguntó si lo haría. Yo le dije que si era necesario, lo haría, pero que no encuentro que sea necesario. Y entonces me empezó a llamar mentirosa. Eso fue lo que pasó. De uno. De dos, muchas veces le dije que nunca lo he usado y que no hay, y que hay tal vez una mención de él anual en mi TikTok. claro. Y eso es todo. Sí, que va Eso de es la mano todo. con lo que tú decías del número de seguidores alcanzados por el trabajo en redes sociales, ¿no? Exactamente. Ok. Y tres, último punto. Um, Venden tamales afuera de mi casa, una disculpa. estoy esperándote. ¿Qué iba a ¿Tú de qué decir? está pasando? Ok, Tercer punto. Sí, sí, ok, sí. ok. Esto era una conversación entre él y yo. Y que ahora la sepa su papá y todo el mundo. ¿Sabes? Como que Ya, esta última conversación debió haber sido entre nosotros. ok, ¿Ok? Y totalmente. yo hablé del tema solo cuando se pasó de la raya a llamarme enfermo mental. Porque eso está básicamente diciendo que soy mentalmente inestable y que estoy acosando a gente cuando ninguna de esas dos cosas pasó y no tiene prueba de ninguna de esas dos cosas. Yo no estoy mentalmente inestable, no estoy mentalmente enferma. No creo que eso es un buen argumento para concluir esta historia. Creo que está intentando de descritar cualquier cosa que digo para que ustedes piensen, oh, está loca, no la escuchen. Claro, Me parece una falta de respeto, me parece algo muy, muy, muy inmaduro y sobre todo viniendo de la parte de alguien que tiene más de 50 años y me parece que no estuvo bien que hable así de mí cuando no tiene por qué y no estaba incluido en esta conversación para nada. totalmente. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis antes de seguir leyendo. ¿Sientes que Uh-huh. si, por ejemplo, aquí esto que fue escrito y que fue mandado, que pues en este caso fue el papá de Aidan Gallagher, si hubiera Uh-huh. sido Aidan Gallagher, a lo mejor hubiera sido otra historia? No sé si me explico. O sea, de tal cual el mismo texto que se está Uh-huh. diciendo, ¿sientes que algunas cosas a lo mejor no hubiera sido
tu misma reacción al ser escritas por él, o sea, o publicadas por él. No sé si me explico el punto. La verdad, no sé. Ok. Porque siento que si lo hubiera... Tengo miedo de que él vaya a mentir sobre mí y que la gente lo vaya a creer. Por eso estoy haciendo esta entrevista y por eso estoy hablando del tema todavía, que espero que después de esta semana podamos pasar el tema y dejarlo atrás y nadie más reciba hate, porque solamente quiero que se paren de decir mentiras. Y siento que con lo que él dijo, con decir que yo lo estaba utilizando, con decir que yo era una adicta a la fama, y con decir que yo era enferma mental, y con decir que yo estaba enamorado de él, esas 4 son suficientes mentiras para arruinar mi carrera, y son mentiras que él está muy dispuesto a decírselas al público. Así que antes que lo haga, estoy aquí aclarando que nada de eso es verdad. Claro, claro, totalmente, antes de que pueda llegar a tener una repercusión mayor, ahora sí que en tu vida personal, vaya, tu día a día, ¿no? De repente cambió su estado mental de pedir perdón y se enojó y se puso a la defensiva. Comenzó a inventar cosas de que Aidan nunca dijo y a sugerir cosas que Aidan nunca dijo. No sé por qué se repite, pero el chiste es que como que te acusan de que empezaste a inventar cosas, ¿no? O sea, de que pasaste como en esta posición de pedir perdón a inventar cosas. Pero bueno, también ya se aclaró ese punto, no sé si quieras añadir algo más de ello. Yo creo que cuando se refiere a pedir perdón, tal vez se refiera al mensaje que le mandé a las otras mods, cuando les dije como que antes de yo de borrar Discord. Creo que se refiere a eso. Ok. Nos preocupa que este escándalo le impida ser contratada por empresas en el futuro si esto se convierte en un gran... y así se queda, no sé. En un gran lío loco para ella, supongo. Su escándalo en realidad está demostrando su inestabilidad mental, su obsesión con Aidan y sus celos por las otras mods. Mientras que debería concentrarse en sus estudios en la universidad en Canadá, es una clara señal de enfermedad mental y todos esperábamos que durmiera sus emociones y se despertara mejor por la mañana. Pero parece que se está volviendo más loca cada día. Me llamo loca. Fue fuerte, ¿eh? No sé si la traducción... Me llamo loca. No, me llamo loca, me llamo insane. Ok. O sea, en inglés es insane. Sí, creo que sí. Vayan a verificar. Okay. Creo que me llamo insane. Digo, aquí quiero hacer esa aclaración. Yo estoy leyendo la traducción en español. Realmente hemos notado que hay una que otra palabrita por ahí que como que medio se desfasa, pero pues bueno, se entiende la idea en su totalidad. Y pues bueno, para finalizar con este texto que subió el papá de Aidan Gallagher, dice: Aidan quería al menos seguir siendo amigo de ella, pero ninguno de las otras mods podía confiar más en ella y todas, o sea, te vetaron, ¿no? Te sacaron, vaya, para prohibirla. Cualquier empleador que haga una búsqueda en su nombre va a encontrar una chica que se volvió absolutamente loca por una celebridad y rompió todas las reglas de privacidad y nunca podrían confiar en ella. Oye, yo no había leído esto, esto está fuerte. Algunos seguidores no marcarán la diferencia en su vida, pero la falsa difamación y la calumnia contra la voluntad de una celebridad, ella debería quitar todas sus historias y seguir adelante con su vida mientras pueda. ¿Qué tienes para decir en este final del texto, Isa? A mí me sonó como una amenaza. Ok. Y si llega a ponerse más grande, la que tiene las pruebas soy yo y las que tienen las mentiras son ellos. Así que veamos. Eso sí voy a decir. Ok. 1, como ya aclaré y aclararé otra vez, no estoy enamorada ni obsesionada con Aidan. Nada que ver. No tiene ninguna prueba de eso, porque eso no es verdad. No hice todo eso por celo a las mods. Fueron algunos eventos puntuales a través de los años que hicieron que yo me sienta como si no están apreciando mi trabajo y por fin me cansé. Eso es lo único que pasó. Vuelvo y repito. Y esto es nuevo, ya va. Tercero, Dale. Que no se preocupe, señor Rob, por mis estudios. En este momento estoy en pausa, estoy en vacaciones de invierno, así que tranquilo, no está afectando mis estudios. Y en general yo soy una muy buena estudiante, siempre he tenido muy buenas notas. Y tengo aquí un muro lleno de pruebas, de premios y certificados. Tranquilo, señor Rob, muchas gracias por su concern, por su, ¿cómo se dice? Por su preocupación hacia mis estudios y hacia mi trabajo. Yo tengo un trabajo muy estable, así que tampoco tiene que preocuparse. Y honestamente, señor, esto no había sido un problema hasta que usted habló, así que sabía muy bien lo que estaba haciendo.
Ok. Porque si alguien está arruinando mi reputación, no son las niñas, no son los seguidores que están haciendo videos del tema en TikTok, sino usted. Perfectísimo. Pues bueno, aprovechando que estás haciendo esta dinámica, creo que ambos somos conscientes, Isa, de que esa entrevista va a llegar seguramente a los ojos y oídos de estas personas involucradas en todo este show. Ya viendo, o sea, realmente te soy sincero, no había visto ese mensaje completo porque yo quería que fuera genuina la reacción, la contextualización en la entrevista. Y si veo que es algo fuerte las acusaciones, entonces me gustaría, ya diste tu, ¿cómo lo voy a decir? Tus palabras para el señor Rob. ¿Quisieras dar aquí abiertamente unas palabras hacia Aidan o hacia esta chica, hacia Sofía? ¿O quieres guardártelas? O sea, en que voy, seguramente por mensaje ya no va a haber una comunicación muy asertiva y pues qué mejor que decirlo en un video si es que lo deseas, si lo ves conveniente tú, como tú lo veas. A ver, vamos a intentar. Para Sofía, que todavía no he dicho su nombre y no lo pienso hacer, respeto totalmente cualquier decisión que tomes de ahora en adelante. Mi intención jamás fue de hacerle daño ni que nadie tire hate. Es más, este es un mensaje para cualquier persona que vea este video, hoy o mañana o cualquier otro día, que por favor le paren de tirar hate. Jamás fue la intención, jamás dijo que me hizo algo mal ella. Sí hubo algunos problemitas a través de los años, pero es historia pasada. Es historia 2021 que la verdad no quiero especificar ahora porque lo que dijimos, hicimos cuando tenemos 16, 17 años, ya quedó. Ahora, mi razón por hacer ese video no fue para hacerle daño a nadie, sino para hablar sino para hablar de la autoestima, sino para hablar de la injusticia en el trabajo, sino para comenzar el año con un plato vacío. Eso fue todo. No fue con ninguna mala intención. Ahora, para los chicos, para Aidan Gallagher, yo tampoco quería que terminaran las cosas así. Tampoco quería, yo no quería que terminaran las cosas así. No quería causar que esto salga de control. Me hubiera gustado si esto pudiera seguir entre tú y yo nada más. Pero al ver las acusaciones, los insultos y las mentiras que has estado diciendo sobre mí, creo que ya no tengo opción. Porque si no me pongo un paso adelante, vas a mandar a tus fans a decirme cualquier otra cosa. Yo he visto las cosas que han hecho sobre, y esto paréntesis para ti, Aldo, esto ha pasado antes, donde él para de hablarle a algún amigo de él y dice que lo está abusando. Okay. Y ahora sé que eso es mentira, que mi intención nunca fue abusar a nadie, que intentaba lo más posible no mencionarlo. Si van a ver la entrevista que hice con Aldo hace 2 años, la única vez donde mencioné a Aidan fue para decir que estaba agradecida con él. Eso fue todo. Nunca he dicho nada mal sobre él. Ahí sí puedo decir que confirmo, para que veas. Así, y tampoco tengo la intención de decir nada mal sobre él, pero me gustaría mucho que pare de insultarme y pare de decir mentiras sobre mí. Ok, perfecto. Me parece muy conciso tu mensaje. Yo creo que es una buena idea hacer esta dinámica de mandar el mensaje por medio de una entrevista porque, como repito, siento que si es por texto se responde se va a perder, y con lo mismo de que a lo mejor pues, tú traes ciertamente ese enojo, quieras o no, esa desilusión, entonces ya cualquier mensaje que te manden pues ya es como que de ya, o sea, ya saben qué hacer, o sea, literalmente tú les acabas de dar aquí la solución, parar. Y pues nada, antes de finalizar con la entrevista, Isa, me gustaría hacer una pequeña dinámica que es como hacer a forma de conclusión todo lo que vimos, que tú ya sabes de qué te estoy hablando, se llama verdad o mentira. ¿Te parece? Okay. Que literalmente, si te das cuenta, muchísimas veces en esta entrevista fue lo que estuvimos haciendo, ir viendo lo que han contado, lo que es verdad y lo que es mentira. Así que para hacerlo dinámico, aquí tengo un botecito, ¿no? De mi chancita. Yo publiqué una historia en mi Instagram, seguramente no se va a ver muy bien. Publiqué una historia en mi Instagram que dice: hora de saber la verdad, vamos a jugar con Isabelita Gua, verdad o mentira, ¿verdad? Puse una cajita para que pusieran las preguntas tus seguidores, mis seguidores, nuestros seguidores, a decir los seguidores de todo el mundo, para que pues todas estas dudas que han tenido a lo largo de estos días, incluso por años,
puedan ser resueltas finalmente con simplemente un verdad o mentira sin dar contexto. ¿Te parece? Entonces, pues bueno, aquí tengo las respuestas. Siempre sí fueron varias. Ay, no se deslizó, siempre sí fueron varias. Ni siquiera se ve, ¿verdad? Ahí se ve. Fueron varias respuestas. Así que voy a agarrar aquí a este amiguito que lo vamos a estrenar este año, Isa. Eres la primera persona. Este amiguito de acá se llama Marcelo Random. Claro que sí. Marcelo Random. Y pues a ver, tenemos aquí las preguntas. Las vaciamos. Cabe aclarar, esta historia la subimos 1 hora antes de hacer la entrevista. Así que vamos a ver si me funciona. Lo vaciamos. No tengo idea de cómo funciona esta magia porque pues yo estaba haciéndote la entrevista. Pero vamos a ver si funciona. Tenemos Marcelo Random. Oh, bueno, aparecieron las preguntas, Isa. No, ¿cómo? No me preguntes. El chiste es que mientras yo aquí te estaba haciendo la entrevista, Marcelo Random se encargó de esto. Así que pues bueno, para contextualizar nuevamente, estas preguntas son hechas 100% por tus seguidores y seguidoras. Vamos a agarrar, ¿te parece? Unas 10 o 15, o sea, es rapidísimo porque solo es que digas verdad o mentira sin contexto. De todas formas, según yo medio como que las leí, pues prácticamente ya hablamos de todo eso. Entonces pues vamos a empezar, ¿vale? Yo voy a ir agarrando así a ver qué Marcelo Random te va a dar las preguntas random, ¿no? Vamos con la primera, dice. Ok. Sofía y Aidan se coqueteaban por el chat. Verdad. Pero pues bueno, ahora sí, Isa, ha sido la entrevista, no te voy a mentir, más, no diría tensa, pero más, seria, sería la palabra, porque tú sabes que mis entrevistas siempre van por un lado un poco más divertido, random, juguetón. Y pues bueno, aquí para quien no sepa, realmente contacté a Isa, primero pues ahí fue de que, feliz año y todo el show, porque vamos iniciando el año, y pues fue de, oye, si quieres tener un espacio con toda confianza, siempre lo vas a tener aquí, y me agrada y te agradezco que lo hayas tomado, porque sí veía muy necesaria para toda esta situación que se aclararan ciertos puntos. Espero de verdad esta entrevista ayude, o sea, de todo corazón, espero que ayude a que esta bola de nieve, que es lo que veníamos hablando, se reduzca, simplemente incluso que desaparezca, porque siento que no es algo que solamente te esté afectando directamente a ti, también le está afectando a Sofía, de cierta forma también a Aidan, porque la forma en como sus seguidoras lo veían puede ser cambiada de cierta forma, y pues también los seguidores y seguidoras están sufriendo, quieras o no, porque pues no están viendo qué onda. Pero bueno, a mi parecer, siento que ustedes tres, que son las personas protagonistas de toda esta historia, pues son las que están más sufriendo con esto. Entonces, de todo corazón, Isa, espero todo se resuelva de la mejor forma posible, que esta entrevista ayude a ello. Y pues te agradezco, no sé si quieras añadir algo más para finalizar la entrevista. Sí, claro, creo que el resumen de esto es que por favor, paren de tirarle hate a Sofía. Por favor, no me quiero involucrar más con ella, ni con ninguna de las otras mods, ni con Aidan. La verdad que tirarle hate no es la solución. También quiero agradecerles 1.000.000 de veces por todo el apoyo que he recibido. No me lo esperaba, pero los comentarios que he recibido han sido muy lindos. Los comentarios en mis posts, los comentarios en los TikTok, los mensajes por Instagram han sido maravillosos. Por la mayoría me han mostrado mucho respeto, mucho apoyo, y eso lo aprecio como no tienen idea. A cada uno de ustedes que está viendo esta entrevista y a cada uno de ustedes que me ha mostrado ese amor, les agradezco desde el fondo de mi corazón. Y me disculpo con el fandom por todo esto, porque quiera o no, sí fui causante de esta explosión. Y me disculpo por todo el que está sufriendo este estrés, pero ya pronto se va a terminar. Espero que después de esta semana no hablemos más del tema. Y Aldo, muchísimas gracias por darme esta oportunidad, por escribirme, por estar pendiente de mí. Te lo agradezco muchísimo. Quiero que sepas que me encantan estas entrevistas y que sin esta polémica igual lo hubiéramos hecho porque ya se volvió anual. Totalmente, era la costumbre. No, al contrario, de verdad, Isa, yo te agradezco a ti por hablar del tema y no callarlo, porque independientemente, dejando de lado que yo ya te haya entrevistado anteriormente, etcétera, etcétera, de verdad veía importante que en algún punto lo hablaras, porque pues a veces yo sé que, por ejemplo, cuando publicaste el TikTok explicaste ciertas cosas, pero pues
a veces se ocupan detalles y ahí se dan las brechas para la mala información. Y esta entrevista, la verdad no tengo ni la menor idea de cuánta duración tuvo. Espero que las personas que la hayan llegado a ver hasta aquí la hayan disfrutado totalmente y les quede ya 100% clara cada una de sus dudas que tenía. Todo bien. Y pues nada, te agradezco, Isa, de verdad, por ser la tercera, bueno, más bien la primera persona que entrevisto 3 veces, por ser la persona que le tocó ahora sí que estrenar a Marcelo Random y por ser la primera entrevista del 2024. Así que te llevaste hoy un montón de logros. De verdad te deseo las mejores vibras, los mejores deseos y pues que todo esto se resuelva, porque sí es una situación delicada, complicada, y siento que pues esto sí puede ayudar en gran parte pues para evitar toda esta mala información. Y pues nada, aquí tenemos que finalizar con esta entrevista. Nuevamente gracias por tu tiempo, y a todos los seguidores que estuvieron por allá, pues bueno, también les agradecemos por quedarse a ver la entrevista completa, o si la adelantaron hasta el final por el chisme, qué feos son, lo hubieran visto completa para que tuvieran el contexto, pero no pasa nada. Así que pues bueno, bro, nos estamos viendo hasta un próximo video. Nos vemos, adiós. Chao.